Buenas, corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. Y el día de hoy tengo gente maravillosa de este universo, gente que sí sabe de lo que está hablando y no se la inventa. Y, mano, en verdad, ya yo lo he escuchado a él, yo lo sigo a él. Creo que tengo que haber escuchado sobre 15, 20 episodios que él ya había hecho en un momento que estábamos pasando por una pandemia. Pero nada, con ustedes les dejo nada más y nada menos a Jesús Albelo. Bienvenido, Jesús. Gracias, Agustín. Gracias a tu podcastero y tu podcast escuchas. Muy agradecido por la invitación y muy entusiasmado para tener esta conversación contigo. Y sí, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues, mano, en verdad, más que solamente hablar de un poquito de ciencia, etcétera, quisiera como quiera tocar, porque yo pienso que la gente que llega a estudiar a los niveles que tú llegas y la gente que tiene sus masters, su doctorado, etcétera, en algo que la gente piensa, estoy haciendo comillas en el aire, que es difícil como la ciencia, y si es sacrificado, pues como que pienso que, mano, deberíamos de conocer tu trayectoria, como que ¿qué momento tú dijiste, por ejemplo, cuando yo estaba en high school, dije, adiantre, la biología me gusta? No lo estudié, estudié ciencias de computadora, pero me gustaba la biología. Pero yo creo que no es tan fácil darle ese salto allá, al menos que tenga influencia, ¿verdad?, de otra gente anterior o algo. O sea, cómo decidiste estudiarlo? ¿Cómo te desarrollaste y cuál fue tu experiencia? Ciertamente, no, mira, yo diría que la influencia para estudiar biología fueron mis padres. Mi padre es pediatra, mi madre es tecnóloga médica. Y esto, pues siempre me interesó de una forma u otra la medicina. Eh, Habiendo dicho esto, pues me entré a estudiar biología en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Hice un poquito de investigación, solamente hice como 2 semestres, o sea, como un año aparte de cada Ujú. semestre, hice un poco de investigación y me gustó mucho. Decidí irme por la rama de la investigación, entrando a un programa post-bac en Virginia Tech. Ahí trabajé en un laboratorio de inmunología, aunque yo te dije que yo no soy inmunólogo, sí trabajé con un Ajá. poco de inmunología aviar. Así que sé un poquito de inmunología. Después de ahí, pues di el salto a otro programa de postbachillerato en University of Massachusetts Amherst, esta vez ya en el campo que me interesaba mucho, que era la microbiología. Y ahí me quedé para haciendo el doctorado. Ahí trabajé en biocombustibles. Mucha gente piensa, que me escucha, piensa que que mi mayor formación es pandemia o epidemiología. No lo es, de hecho es microbiología ambiental, enfocado en la microbiología, fisiología microbiana, que es literalmente entender cómo los órganos, por decirlo así, de las bacterias funcionan para llevar a ciertas funciones. Y en mi caso era entender cómo que esta bacteria utilizaba planta y producía bioetanol como su mayor producto. Y ahí me especialicé mucho en lo que era un poco de bioinformática, microscopía electrónica. Y ya para ese entonces yo pues tuve varias becas. Y entre las becas pues siempre surgen oportunidades y entonces para ese tiempo el AAAS tiró por primera vez lo que se llama un programa llamado Catalyzing Advocacy for Scientists and Engineers, que era un programa de par de días en Washington, D. C., donde prácticamente invitaban a las universidades y las universidades escogían quienes, o sea, abrían una convocatoria y los estudiantes solicitaban. Y yo, pues, ignorante al fin, yo dije, bueno, yo nunca he ido a Washington, D. C., déjame yo Ajá. solicitarlo. Al mismo tiempo, a mí me gustaba la política, siempre me gustaba la política, pues el que me lee en las redes no debe ser sorpresa. Ajá. Y me escogieron con otra colega, muy amable ella, bien decente, ahora ella es profesora en Massachusetts también. Cuando estuve en esta reunión me percaté de dos cosas. Uno, que eh, la mayoría de las personas que estaban allí no entendían el proceso federal, no entendían muy bien cómo se pasaba una pieza legislativa. Y eso me sorprendió muchísimo ver, yo diría, sobre 75 o 76 estudiantes de distintas universidades de todo Estados Unidos que no tenían un entendimiento clásico de la política pública. Y al mismo tiempo me di cuenta que para mí se me hizo muy cómodo y muy fácil estar en ese mundo. Me acuerdo que nos reunimos con cabilderos pagados por las universidades, dicho Ajá. sea paso, para nada, para reunirnos con senadores y representantes para abogar sobre la ciencia. Y me fue muy bien. Me acuerdo que los cabilderos me felicitaron de lo bien que me comporté. Incluso me reuní con otros cabilderos y me dijeron, mira, si estás en DC, me avisa.
Y entonces pues yo decidí que quería entrar al programa de Triple A Fellowship. De ahí, antes de graduarme como doctorado en doctorado UMass, entro a MIT a hacer un postdoc en epidemiología matemática, ahí donde yo entro al Wow. campo de la epidemiología matemática, en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, allí cerca de Kendall Square. Esto estuve cerca de un año allí trabajando fuertemente con un montón de colegas de ingeniería. O sea, yo era un microbiólogo en ese laboratorio, ahí había Oh, especialistas wow. en matemática pura, ingenieros aeroespaciales, ingenieros mecánicos. Había un colega que era un postdoc que vino pagado, ¿verdad? Subsidiado por la Fuerza Aérea Francesa. Había otro que era un colega que había sido investigador para Samsung, que estaba haciendo su postdoc ahí. Esto, yo diría, un equipo espectacular, fenomenal. Esto, pero nunca, ¿verdad? En el campo de la ciencia, particularmente cuando estás haciendo doctorado o un postdoc, nunca es fácil, particularmente más que nada. Yo diría más que la ciencia, usualmente lo que es más difícil es tener un jefe que sea, Mm, que te respete, que te valore, que no sea tóxico y que te dé espacio. Y eso lamentablemente pues no lo encontré en MIT, decidí irme. Y en ese tiempo ya yo había solicitado para mi puesto en el Triple A Fellowship con énfasis en el Departamento de Estado porque siempre me interesó la diplomacia científica. ujú. Llega el gran Donald Trump, 45, como le decimos de cariño, y puso un hiring freeze particularmente en el Departamento de Estado. Y como de 38 que estábamos interesados y de 30 plazas disponibles, solamente dejaron 4 plazas disponibles, así que la gran mayoría nos quedamos en el Wow. limbo. Agraciadamente habían otras plazas en otras agencias que habían tenido, y eso fue después de yo haber tenido 5 entrevistas en esa agencia. Agraciadamente habían otras plazas disponibles en otros lados y me había entrevistado 2 veces en el Departamento de Defensa, el Departamento de Veteranos, y la última fue en la NSF, y la NSF fue la que me dio la oferta. De hecho, la gran mayoría de los que íbamos para el Departamento de Estado terminamos en la National Science Foundation. Y ahí fue que yo tuve un poco, o sea, tuve bastante experiencia de política pública científica distinto a lo que Ujú. es una política pública que decimos política pública científica con P pequeña, que voy a explicar en detalle. En este aspecto, pues yo entré al directorio de ingeniería, otra vez un microbiólogo trabajando con ingenieros Ajá. después de trabajando en MIT, trabajando en UMass con otros ingenieros y biólogos de planta. Pues tengo y todavía tengo esa capacidad de trabajar con colegas de distintas profesiones, y eso me vino muy bien. Entonces yo entré al directorio de ingeniería, que es uno de los directorios más grandes de la NSF, a una de las divisiones más pequeñas, pero que es la división que otorga los grants más grandes de ingeniería, uno de los grants más grandes de ingeniería de todo Estados Unidos. Oh, Y se wow. llama The Engineering Education and Centers, y es la división que está encargada de financiar proyectos de investigación y educación de ingeniería. Y aquí trabajé en múltiples programas, en múltiples paneles. Yo estoy harto de los paneles de revisión de propuestas, así que y después voy a hablar un poquito cómo eso me ha ayudado. Pero particularmente trabajé en unos programas que me gustaron mucho, que eran particularmente ayudar personas con discapacidades, personas que eran autistas, Asperger, personas con dislexia. Esos programas eran bastante ¿verdad? Bien positivo, y son cosas que uno no ve resultados hasta un año, 2 años después que una ayuda, que uno se encuentra a ese investigador en una conferencia o ve a ese investigador en un panel y ve lo que están haciendo, incluso investigadores que trabajan en esos temas y ellos mismos son personas con discapacidad y con dislexia, y eso pues, pues es gratificante verlo. También trabajé en lo que se llama los famosos Engineer Research Centers, que esos son unos programas de grants que son ahora mismo, antes eran $40 millones por 10 años, ahora son $60 millones, que eso es un poquito lo que está ahora en la propuesta del Acer con el radiotelescopio, que de eso también podemos Sí, hablar. sí. ¿Y qué pasa? Pues esa era interesante. De hecho, mi primer panel fue un site visit de un ERC en Arizona, y obviamente uno crudito, pues yo aprendí un montón allí. Era muy distinto viendo un site visit como es, que donde uno vaya, con los reviewers, el tipo de trabajo es mucho más arduo, mucho más intenso. Son preguntas porque no es un grant, es un acuerdo cooperativo, y los acuerdos cooperativos es un contrato, y se manejan de forma distinta. Eso es Mm, algo ok. que tenemos que discutir, que muchas personas del campo científico no entienden. Nada, trabajé en varios site visits, pero particularmente trabajé en la data analítica. Mi mayor enfoque fue eso, y fue hacer dashboard de donde todos los program directors podían ver todos los awards de todos los ERCs por
todos los años, con todos los estudiantes, con todos los profesores, con todos los empleados. Al sol de hoy todavía me dicen que ese dashboard todavía se utiliza. Así que, y yo Oh, no soy el wow. único que trabaja en eso, tampoco quiero decir que yo soy Superman, fuimos varios colegas, éramos tres, cuatro Triple X Fellows, tres trabajamos en ese dashboard. Entonces, pues de ahí paso bueno, usualmente el Triple S Fellowship dura 2 años, estaba buscando posición. Y para hacer la aclaración, para que después la gente no diga directamente, en mi tiempo cuando yo fui postdoc de MIT, yo fui asesor científico de David Bernier durante la campaña del 2016, interesantemente cuando era la epidemia del Zika. Que también ahí me tocó dialogar e interactuar y se hicieron varias cosas ahí, con unas recomendaciones que hice, particularmente para detener la fumigación del nadie de la forma que se quería hacer. Pero ahí yo entré ya directamente desde un punto de vista como asesor científico y otra vez esto no fue cobrando un solo peso, esto lo hacía yo en mi tiempo voluntario a las 8 o 9 de la noche cuando salía del laboratorio, o Oh, incluso wow. en mi oficina del laboratorio cuando conversaba con David y otros colegas con distintos temas relacionados a las plantas transgénicas, hablando con la epidemia, cambio climático, energía renovable, todo ese tipo de temas. Porque ya David Bernier nos conocíamos desde antes cuando él era secretario de Estado, así fastidiando por las redes. Y él me dice: Mira, Jesús, el día que tú estés por Puerto Rico, tú me escribes. Y yo, vamos a ver si es verdad. Y le escribí. Y dice: Pues está bien, sí, sí, ven acá. Entonces dije: Te quiero aquí un 24 de diciembre a las 7 de la mañana. Y así estuve yo un 24 de diciembre a Oh, las 7 de la wow. mañana ya. Y me reuní, me recibió muy, muy amablemente David. Todo aquel que conoce a David, independientemente de su ideología y partido político, conoce que es excelente Sí, creo que persona. todos los lados hablan bien de él. Creo que todos Todavía lados hablan bien de él. sigue siendo pana, nos encontramos por lo menos, de hecho, los otros días se enteró que yo estaba por acá y no me lo había dicho, me insultó y me pidió una, una reunión. Pero buen amigo, excelente, excelente dentista, de hecho ahora tiene más de 100 empleados a su cargo allá en Cagua, brindando servicios a la comunidad en el campo de la medicina. Y eso era una de las cosas también que yo le acordaba a David, como que mira, tú acuérdate, tú también tienes conocimiento científico, que tú no solamente Ujú. eres un experto en deporte. Eh, pues nada, después paso, ¿verdad? Ya cierro de paréntesis, brinco. ¿Verdad? Ya termino mi posición en EEC, entonces pues solicité una plaza como analista de asuntos de ciencia e ingeniería dentro del director de ingeniería, pero ahora en la división más grande que se llama Civil Mechanical Manufacturing Innovation. Y ahí usualmente donde más se reparte plata es en la manufactura aditiva. Mucha Ah, manufactura aditiva, eso es lo que viene, esto junto con la inteligencia artificial. Y ahí hay un montón de programas, un montón de programas relacionados con el tema de la automatización de los vehículos, smart cities, el uso de, ¿verdad? Estudiar componentes biológicos con robótica, ingeniería bioinspirada, ajá. bioinspirada, desastres naturales, particular, trabajé mucho con desastres naturales, trabajé muy de cerca con la querida colega Jacqueline Jack Mesaros, que ella es la asesora principal de política pública científica para desastres naturales de la NSF. Ahí trabajé particularmente con lo que fueron los temblores, trabajé mucho con lo que fue el COVID-19, que eso fue bien interesante porque en mi tiempo la analista que había se había ido y yo me quedé como el único analista en la división más grande de todo el directorio. Entró Oh, la wow. pandemia. Y me acuerdo porque yo había grabado ya el primer podcast con George en Puerto Rico, eso fue como un sábado, un domingo, fue un sábado, un viernes, un sábado. Domingo se confirma el primer caso en Puerto Rico, que fueron los turistas italianos que llegaron al crucero. El Ujú. lunes entro a la oficina y todo lo que entraron por allí era qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Eso fue, tú sabes, tipo medio película, como que la gente Bombardeo, entrando. ajá. Y la que era la jefa de la visión me dice qué es lo que viene, porque yo soy microbiólogo. Eh, y me pidieron mucha información. Yo como que, mira, esto es lo que va a pasar, probablemente nos vamos a tener que ir remoto por muy buen tiempo, porque esto es un virus que se transforma de una forma, ¿verdad? Anaeróbica. Y de hecho, yo entendía mucho este proceso porque eso fue parte de lo que yo investigué en MIT. Mi trabajo fue investigar cómo las bacterias y los virus se transformaban a través de gotas cuando la gente estornuda y tose, y también de cuál era la supervivencia de estos virus y bacterias en distintas superficies, en distintas humedades y distintas temperaturas. Así que yo tenía bastante conocimiento de cómo era que se regaban los virus y las bacterias en este tipo de enfermedades respiratorias. Y nada, de repente me llama la asesora, Jack Mesaro me llama, me dice: Mira, ya tenemos un team de COVID-19 en directo de ingeniería, yo soy la representante de la división, pero te vienes conmigo.
Y nada, y ahí fue a trabajar, manejar las propuestas de los Rapid Proposals, que son unas propuestas sumamente únicas dentro del gobierno federal, que son unas Ujú. propuestas que son únicas y fueron, por lo último que yo vi, fueron las primeras propuestas que se financiaron para investigar COVID-19 en todo el gobierno federal. Oh, wow. Las Rapid Proposals son propuestas que son, como dice, ¿verdad? Rapid, son propuestas que son un poco distintas al proceso de propuestas naturales de la NSF. Estos son propuestas que se someten directamente al director de programa a través de un email donde hay un white paper. Usualmente se somete a través de las propuestas comunes se someten a través de una propuesta y pues va a un orden. Pues te podrás imaginar en bombardeo de emails que están recibiendo todos los directores de programa de todas las divisiones a través de toda la agencia. Entonces, pues como yo era analista, a mí me tocó la interesante tarea donde todo el mundo me estaba enviando los emails para yo hacer una tabla manual y al mismo tiempo yo estaba asesorando las propuestas a base de los temas. Así que me tocó una doble función ahí. Serví como analista y serví como asesor desde un punto de vista de asesorando a los directores de programa, porque los directores de programa eran los que toman la decisión. No había un panel de revisión de propuestas, eran Oh, ellos. Aunque wow. la decisión que yo estaba usualmente los directores de programa se discuten la propuesta entre ellos, como ellos mismos hacen como un panel entre ellos y discuten, pero pues, y pues nada, vinieron muchas propuestas, algunas que sí, otras que decíamos como que, mira, pues, esto es mejor para que venga una solicitud, o decíamos, mira, se tienen que ir a otra agencia. Una de las cosas que nosotros aprendimos es que habían a veces propuestas que eran similares, pero porque no tenemos un mandato, digo, ya no tengo, porque ya no trabajo ahí, pero como la NSF no tiene un mandato tipo DARPA, pues el director de programa pues, no puede decir, mira, tú, Mengano de, no sé, University of North Dakota y tú, Menganito de University of Washington, como los temas son similares, júntense ustedes, sometan una sola propuesta a ustedes y entonces bregamos ahí. Eso la Ajá. NSF no lo puede hacer. Eso la NSF no lo puede hacer. DARPA sí te permite hacer eso. Y yo creo ahora con el nuevo directorio que tiene la NSF tienen algo un poquito de flexibilidad, pero no sé si eso lo incluye. Nada, fueron un montón de semanas de trabajo. Encima de eso, pues yo llegaba a mi casa, o sea, tarde, después nos fuimos remoto, trabajaba un montón, pero después eso seguía leyendo los papers para estar actualizado con lo que estaba pasando. Pues mucho trabajo ahí. En esas áreas, trabajé después la cosa se normalizó un poco, vinieron más solicitudes. Trabajé en temas relacionados a asuntos internacionales, me tocó manejar el portafolio de la colaboración de UKRI, que eso es United Kingdom Research Innovation, Oh, con, wow. con el director de ingeniería. Me tocó el portafolio de mi división. Me tocó también ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? El Bianual de Israel, eso es otro programa que tiene Estado en Israel, así que me tocó manejar esos dos programas para mi división particularmente. Trabajé también con el Navigating Arctic, que eso era parte de un programa de 5 años, era eso, 5 años, eran $150 millones, $30 millones por cada cinco Uy. años. Era parte del NSF 10 Big Ideas que había hecho la pasada directora Franz Córdoba, que eran 10 áreas particulares donde ella quería meterle un bus grande de dinero. Y el Ártico era una área. Así, a mí me tocó entrar aquí, otra vez un programa bien interdisciplinario, no era manejado por el directorio de ingeniería, sino por geociencia. Ahí sí que hubo medio choque, porque pues, siempre, particularmente en primer año, pasa mucho en el campo de la ciencia, donde está este PhD, ¿verdad? Profesor grande ya retirado y ven a alguien entrando y pues piensan que puede tratarlo y sotearlo. Pues hubo un poquito de eso, se tuvo que controlar la situación, pero dentro de todo, pues la cosa fluyó bien. Todo iba bastante bien hasta que explotó la guerra de Ucrania y de Rusia, porque pues trabajando con temas del Ártico, obviamente Rusia es forma uno de los países del Ártico, como lo que es Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia, Groenlandia y me parece que Dinamarca. Esos son los 8 países que son parte del Ártico. Entonces, pues, nada, nos tocó parte de hacer ajustes en esa situación, que fue un poquito tenso. Nada, después prácticamente mi último año, pues mi posición como analista no era permanente, era una posición que iba a culminar. Traté de quedarme, no conseguí la oportunidad de quedarme, pero vi la oportunidad de regresarme a Puerto Rico a trabajar como consultor independiente y aquí he hecho un poquito de chambita por aquí, un chambita por allá. Por ejemplo, para ser transparente, yo fui consultado, se me pidió que consultara la propuesta del Colegio Mayagüez para el radiotelescopio de Arecibo, por el profesor Ubaldo Córdoba, y quiero aclarar que no solamente es el Colegio Mayagüez el único que está envuelto, son otros colegios, pero no Ujú. tengo autorización de decirlo.
la propuesta está sólida, la propuesta pues le ha ido bastante bien, pero esto de la determinación de la NSF, la suerte ya está echada y se verán los resultados ya mismo dentro de un par de semanas. Yo diría antes de que acabe el año, antes de que empiece el año fiscal, usualmente en octubre, así que yo creo que está por ahí. Y nada, esa ha sido ya prácticamente mi experiencia. Y obviamente grabé mucho podcast con George, lo cual se lo agradezco. Me parece que en mi podcast, yo creo que el podcast de COVID-19 más completo de Puerto Rico. Yo Claro, también lo creo. dos cosas que quiero añadir. Yo fui parte o sigo siendo parte, yo soy uno de los asesores para el estado de California en el COVID-19. Ellos tienen un consejo que se llama the California Council of Science and Technology. California Council of Science and Technology, que fue creado hace más de 35 años, un ente asesor para el estado de California, para el gobierno del estado de California, hace más de 35 años, bipartita. Y ellos trabajan múltiples temas y hace 2 años ya estaban pidiendo voluntarios. Yo me puse como voluntario, yo pensé que no iban a coger, me cogieron. Y ahí está trabajando con colegas de distintas universidades, particularmente del UC System, muy buenos ellos todos, llevo más de 2 años ahí. Ahí he envuelto un poquito de advocacy, la legislatura y abogar de ciertos cambios. Y hace poco fui parte es como un programa que tiene, como un tipo Global Academy que tiene la Academia de Estados Unidos que empezaron, del Nasser New Voices, y ahí estuve 2 años, trabajé un poquito en el área de revisión de propuestas de investigadores ucranianos que fueron desplazados por la guerra y entonces evaluando ese tipo de propuestas. Y trabajé también en asuntos de propuestas de innovación, particularmente en el área de medicina. Y eso es más o menos lo que lo que tengo por ahora sintetizado de lo que yo soy, lo que yo he hecho y lo que a mí me encanta en cuestión de política pública científica. O sea que tienes como un chispitito de cosas nada más, un chispitito Sí, nada sí. Hay algunos puertorriqueños que están mucho más. más superiores que yo. Hay Hacho, unos no, duros que yo brother. respeto y admiro un montón en el Hacho, gobierno no, federal. brother. Está demente la historia. O sea, es que yo obviamente consumo muchas cosas científicas y cuando hablan con muchos de los, ¿verdad? De la gente que termina o son, ¿verdad? Graduados o candidatos a PhD o etcétera, eh, pues ellos te hablan de su experiencia y son fuertes y es difícil, pero consiguen un trabajo y están ahí, qué sé yo, pero o no hablan de todo lo que hacen y las cosas que se hacen por el lado y las cosas que son voluntarias y los programas que tienes extra aparte de tu trabajo, o en verdad es que no hacen tanto como lo que tú has enfocado aquí en probablemente 10 15 años de trabajo. So, pienso que está demente. No, Y, habemos muchos que trabajamos bastante fuerte, algunos que lamentablemente el sedazo del mundo de PhD no ha sido justo con ellos. Hay personas que te sientas a hablar con ellos y lo que tienen son historias, son pesadillas de sus experiencias y prefieren no contarlas. Yo he tenido muy malas experiencias y yo creo que yo he llegado donde yo he llegado en parte por esas malas experiencias y que me ha hecho más fuerte y me ha hecho más astuto, tipo, no diría maquiavélico, pero un poquito con ese pensamiento de cómo es que el mundo opera y por eso también yo soy bastante fuerte de mi carácter y bastante rudo. Por ejemplo, en un momento, como parte de mis funciones de la academia, yo me tocó ir a Calgary en noviembre como parte de la delegación del grupo G7 para el asunto de One Health y a mí no me gustó cómo estaban discutiendo el tema del panel y yo lo dejé claro y entonces después que se acabó la reunión la gente está diciendo, mira, es que había un tipo que estaba medio provocando allí, que estaba molesto. Y yo, bueno, es que de donde yo vengo, nosotros hacemos las cosas de esta forma y yo no vine de Puerto Rico hasta el otro lado del mundo acá en el hielo a que ajá, ustedes me hicieran perder el tiempo y también hubo un colega que es de la cadena nacional de Italia y me dijo, mira, tú tienes razón, o sea, aquí vimos unos cuantos que vinieron de otras partes del mundo y aquí perdimos el tiempo. Así que hay cosas que uno gana con este tipo de experiencias y actitudes, pero también es la forma cómo uno comunica tanto las cosas positivas y las cosas negativas en este ajá. tipo de discusiones y de foros. Eh, pero es parte del trabajo y creo que a mí me ha servido bien. Yo estoy ahora en un proceso más o menos de reconectar con la comunidad científica en Puerto Rico. Yo he sido bastante y sigo siendo bastante
alejado de ella, aunque estoy tratando de volver un poco, ¿verdad? Apoyando al Colegio Mayagüez y otros investigadores en su propuesta. Ellos fueron sumamente agradecidos. A mí me sorprendió gratamente que todas mis recomendaciones fueron aprobadas en esa Oh, propuesta. wow. Así que me sorprendió muchísimo. Y veo, ¿verdad? Un poquito a poquito, aquí y allá, cositas que están hablando de la política pública, tecnológica, un poquito de internet, un poquito de la inteligencia artificial en campo laboral, pero no mucho. Y he tratado de entrar aquí un poquito en la política, por lo menos asesorar un poco, pero es difícil porque obviamente por mi ideología política y porque he apoyado candidatos de otro partido, Ujú. pues no lo ven de esa forma. Hay algunos que sí, que me han abierto la puerta. O sea, ellos mismos me han invitado para que yo los ayude en ciertas cosas. Yo con mucho gusto los ayudo y yo con eso no tengo problema. Pero en Puerto Rico es interesante el tema de la política pública porque no se discute. Casi no se habla, no se entiende esto. Yo creo que donde yo diría que estamos bastante bien en la comunicación, yo creo que eso ha aumentado significativamente. Por ejemplo, podcasts como los tuyos, Ciencia PR, Ujú. otra iniciativa, Sí, el grupo de trabajo del COVID-19, él ¿verdad? estuvo Yo aquí, creo que, él estuvo aquí, se me olvidó el nombre del Ciencia PR, estuvo aquí, Daniel eh, Colón, y no, Dios mío, con Mónica Mónica Feliu, Feliu, claro. este, Mónica Feliu estuvo aquí también wow, pensé que era Ciencia PR, no, él no es de Ciencia PR, pero es otra organización de Puerto Rico que es de biología, actually, también, Ya. que está haciendo bastantes cosas brutales. Se me escapa el nombre ahora, si me acuerdo ahorita lo digo, pero sí, sí, hay varias organizaciones haciendo muchas cosas bien chéveres, de verdad que sí, sí. Sí, sí, he visto bastante comunicación política pública, no lo he visto. Yo creo que todavía le falta mucho a Puerto Rico. Yo le diría que ni en pañales está. Yo creo que se habla muy poco. Yo creo que la oportunidad más grande que tuvo y todavía seguimos teniendo fue con el grupo de trabajo del COVID-19. Eh, y yo creo que también con Radio Telescopio, pero con la nota del Nuevo Día me parece que es más que evidente que Fortaleza no tiene ningún tipo de interés de trabajar el asunto del radiotelescopio. Pero es que por ahí es que viene mi punto. O sea, aquí tenemos una alta dependencia de fondos federales para que resuelva. Si tú ves, la mayoría Ese de es las un gran investigaciones son problema. financiadas por Ujú, fondos federales ujú. y entonces la mayoría de esas investigaciones no necesariamente atienden las necesidades de Puerto Rico. Entonces, tú tienes un ente como el Fideicomiso Ciencia, que está adscrito al Departamento de Desarrollo Económico, que tú pudieras decir, ok, mira, si tú le darías más plata a esta gente y repartieran más dinero, pues mira, tú podrías hacer un argumento ahí. Entonces, pero tú dices, ok, este es un país donde se promueve la ciencia, pero entonces al mismo tiempo tú ves que la Fundación Nacional para la Ciencia, obviamente, desde hace tiempo le está diciendo adiós a radiotelescopio, desde hace Ajá, mucho tiempo. ajá, claro. Y se fueron hace poco, no sé cuántos científicos, porque ya se le acabó el presupuesto. El gobierno de Puerto Rico perfectamente pudo haber agarrado eso y decir, mira, nosotros vamos a pagarle el salario a los investigadores, esto es un presupuesto de 9 millones de dólares, vamos a mantener esto aquí operando, es lo que vemos y a ver cómo podemos utilizar. Pero ya Puerto Rico, es más que evidentemente, con lo que ha pasado de la salida de la Marina de Vieques en Vieques y en Culebra, la salida de la Marina de Rupert Rhodes, y ahora con el radiotelescopio se van a quedar en la nada porque no hay mentalidad, no hay iniciativa, no hay asesores que impulsen al gobierno a que tomen este tipo de iniciativa y le vean el valor. Y por ahí es que yo lo veo lamentablemente como una oportunidad perdida. Yo pienso que tanto desde, yo diría que desde el huracán María hasta acá, donde Puerto Rico ha tenido desastres naturales, ha tenido temblores, ha tenido el asunto de la quiebra, el asunto de la pandemia, no ha habido un resurgimiento de la política pública científica en Puerto Rico. No ha habido yo diría que lo más grande y novel que hay es que hay la, la, la Comisión de Ciencia y Tecnología y Seguridad. Hay en Puerto Rico, para mi grata sorpresa, hay una comisión dedicada a ciencia y tecnología y seguridad. Pero se Pero hace eso no muy se poco, escucha. nada. Pero es que Esto, yo estoy bien envuelto en esto y mucho de lo que hago es con Puerto Rico y no, yo mismo no sabía de esta comisión. sí, sí, Y, sí. y de lo que dice, del mismo radar del telescopio de Arecibo, que yo creo que la mayor parte de la gente que conoce este canal fue cuando eso sucedió, que yo tuve a Neil deGrasse Tyson aquí explicando y la decisión de NSF y todas esas cosas. Muy buena entrevista, dicho sea de Y paso. exacto, pero mano, los otros días y no lo digo por decir, ¿sabes? Como por cantarme de que, no, sí, wow, que mucho tú haces, pero, mano, el profesor Abel Méndez,
¿verdad? Y como que este grupo de gente que brega con Arecibo y obviamente el telescopio se chavó, pero todavía estaban funcionando, ¿verdad? El centro científico. Y hay un radar ahí de Y- 12 metros que todavía sigue operando. ajá. Y tuvimos todos que dar dinero para poder conseguir las computadoras, nosotros acá donar, que está muy bien, pero es como tú dices, el gobierno puede hacer algo que probablemente les tome menos para comprar las computadoras que sea que se necesiten para guardar esa data que todavía se usan. O sea, todas la gente universitaria, incluso de high school, y hay programas que Claro. utilizan esa data y tuvimos que salvar esa data nosotros, que está muy bien que lo hagamos nosotros, no todo el tiempo tenemos que esperar por el gobierno, pero hablo de que el gobierno, mano, hoy mismo me enteré que el gobierno pagó $250,000 en la UPR para un sistema automatizado de no sé qué, $250,000 y después no utilizaron el sistema automatizado. Sí, eso es muy, muy común. Es muy común. Bueno, pero no te vayas muy lejos. La UPR Río Piedra tuvo que devolver un grande $5 millones de la NIH, que Lo era un grande escuché también. infraestructura, porque no supieron abrir la convocatoria adecuadamente a tiempo para que vinieran los arquitectos y desarrollaran. O sea, que tú tienes personas, yo quiero poner en contexto, lo difícil que es armar un equipo, escribir una propuesta de competitiva, que esa es otra cosa que quiero aclarar. Muchas Ujú. personas dicen, Mayagüez sometió una propuesta a la ANC porque la ANC no le da la propuesta a Mayagüez. No, señores, esto no es FEMA, esto no es SBA, esto es competencia. Usted está compitiendo ahí con un montón de universidades y hay un montón de factores, además de la propuesta que se consideran, que es parte de mi trabajo que hice en la ASF, que la gente no entiende. Y en este caso con la UPR, le dieron el grande $5 millones, tuvieron que devolver ese dinero porque se no utilizó y no hubo consecuencias, no hubo despido, no hubo Eso reuniones, es lo más no triste. hubo, nada pasa, nada sucede. Entonces, oye, después la gente se queja correctamente de que la Universidad de Puerto Rico está politizada, entonces Claro. también, pero al mismo tiempo, y dicho, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero también yo veo que las pocas iniciativas que se hacen de ciencia van dirigidas al sistema de la UPR. Por ejemplo, hace 1 o 2 años el gobierno de Puerto Rico dio un dinero específicamente del COVID-19, pero ese dinero terminó única y exclusivamente en el molecular. Y uno se pregunta, ¿cuál fue el proceso de convocatoria de propuestas de estos investigadores? ¿Cuántas Mm. propuestas fueron sometidas? ¿Cuántas propuestas fueron financiadas? ¿En qué áreas del COVID-19 estas propuestas fueron financiadas? ¿Por qué fue exclusivamente en ciencias moleculares y no se abrió la convocatoria a todo el archipiélago de Puerto Rico para que todo abriera la competencia? Wow. Sí, sí. ¿Tú ves? O sea, eso te deja saber que aunque hay algunas iniciativas que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, no saben hacerlas bien. No saben, todavía aquí se trabaja casi casco con el asunto de la ciencia. O sea, y hay cosas que me han contado de otras cosas que no voy a abrir la boca aquí, que son un desastre y hay temas de corrupción y de pampanante. Pero, o sea, hay unas cosas aquí que se pudieran hacer fundamentalmente y con varias iniciativas y con varias piezas legislativas que se convierten en ley, yo creo que aquí se puede, y además de un presupuesto, que eso se tiene que luchar con la Junta de Control Fiscal, pues se puede arrancar aquí un proyecto bastante, yo diría, del siglo XXI de política pública científica, pero no hay interés. Incluso me he reunido con miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, me he reunido como 2 o 3 veces y nunca arranca nada. Así que yo no Sí veo, que yo lo veo muy difícil, yo veo muy difícil que la política pública científica aquí avance a menos que organizaciones ya como otras universidades, grupos vocales en la comunidad científica, pues se unan y empiezan a ir a la legislatura a escribir cartas. Es la única forma que yo lo veo. No veo aquí un movimiento, o sea, porque ya hemos tenido desastres naturales, ya hemos tenido ujú. pandemia, ya hemos tenido la quiebra. No veo una iniciativa saliendo de la legislatura o de la política, a menos que cambie el gobierno, porque históricamente quien ha hecho empujes a través de la ciencia ha sido el Partido Popular Democrático, porque lo más grande que hizo fue darle fue fideicomiso de ciencia, fue otorgar las ciencias moleculares. Y me parece que bajo Alejandro García Padilla había un $50 millones para el fideicomiso. No ha habido nada. Después de eso no ha habido nada. Por lo menos iniciativa local de Puerto Rico, lo más que ha habido es el PRIX, que es la parte de tecnología de IT, que eso es ya eso mismo, IT, no es tanto R&D.
Ujú. Pero aquí, tú sabes, aquí a la gente le gusta darse puñitos en el pecho y palmaditas en la espalda de que nosotros somos duros en la ciencia. Y bueno, sí, hay puertorriqueños, hay programas muy buenos científicos, pero cuando tú ves dato por dato de quién es el que recibe los fondos federales para la investigación, cuando tú ves el número de publicaciones en las áreas que se publican y lo que salen de aquí de patentes, Puerto Rico no es una potencia científica, lamento decirlo. Puerto Rico sí tiene muy buenos campos de manufactura y en eso ese es el PIB más grande que tenemos, claro que sí, pero en cuestión de R&D, ¿por qué tú crees que El Salvador, Google abrió una oficina en El Salvador y no la abrió en Puerto Rico? Porque es una iniciativa de política pública directamente del presidente Nayib Bukele. Sí, sí. Bueno, es como eso. Yo tengo amistades políticas o politiqueros, como lo quieran ver. Eh, y tengo cuentos de ellos que hablan de estas propuestas que se hacen, y ya no necesariamente en la ciencia, sino propuestas en general que hace el gobierno para recibir fondos y etcétera. Y la gente que lee las propuestas, las contestaciones siempre son como que, mano, es que de Puerto Rico cuando nos llega una propuesta es algo ridículo porque los puertorriqueños no creen en centavos ni puntos ni nada. De momento, Correcto. tal cosa así, 35 millones. Y ya, Ujú, 3500.00. O sea, esta gente no hizo ningún research real, no creó una correcto. propuesta real. No. Y hay gente, lo que la gente puede decir como que sí, no, pero es que a lo mejor la preparación de estas universidades o centros públicos, a lo mejor les faltan ciertas cosas, no sé, como instruirlo en algo en específico, pero para mí es un medio, no sé, no creo, porque, por ejemplo, el Interamericano, Universidad Interamericana, ha hecho propuestas hacia la NASA que le han aprobado y la universidad ha puesto satélites tan o corto hace como 2 años atrás en el espacio, porque la propuesta de ellos, alrededor de las propuestas de un montón de países y universidades en Estados Unidos, la de ellos estuvo bien, algo Correcto. hicieron bien. Y es Claro. que la propuesta tenía seriedad. Eso es Bueno, todo. pero ahí es que voy. Es que escribir una propuesta es un arte y hay una regla. Por ejemplo, o sea, lo primero que hay que hacer, lo número uno que hay que hacer es leer la solicitud. Siempre, siempre, siempre se lo digo. Y a veces he tenido, cuando me reunía con profesores que querían someter la propuesta para lo de Reino Unido y es como que te leíste la solicitud, te leíste esto, te leíste Ujú. esto, tienen que empezar a leer eso, tienen que entender cada uno de los pedazos. Lo otro es esto, no se enseña, o sea, incluso hay talleres donde sí se enseña, incluso gratuitamente, cómo se escribe una propuesta, cómo se evalúa, cómo tú haces un mock-up, eso aquí no se enseña. Yo no sé, por ejemplo, en MIT, yo me acuerdo que mi jefa quería que yo empezara a escribir propuestas y yo no quería, ella me quería, hay un recurso, hay toda una oficina completamente dedicada de donde te dan clases cómo escribir la propuesta, de cómo es que te arreglan el lenguaje, de cómo es que te hacen la figura, de cómo es que te ayudan, todo, 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 Brutal, todo, todo te lo brutal. preparan. Claro, MIT es una de las universidades, junto con Harvard, que más fondos federales y de investigación reciben en Estados Unidos y el mundo, y son universidades top. O sea, aquí me parece que esa cultura no existe, de preparar al investigador, incluso de cómo escribir una propuesta. Ya yo a nivel graduado, es más como post-bac en Virginia Tech, ya a mí me están enseñando cómo escribir una propuesta. A nivel doctoral, en una clase, ya yo estaba escribiendo aprendiendo cómo escribir una propuesta. No es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta más evaluarla y que se financien, pero sé cómo escribir una propuesta. Eso en Puerto Rico me parece que no se enseña. Y eso también es parte de lo que es comunicación científica, claro, para un público específico, pero cuando tú le enseñas a escribir una propuesta, pues mira, se te hace difícil porque tú sabes, si tú un grande 5 millones de pesos, pues mira, tú necesitas a alguien que te haga el desglose de dónde se Ujú. van a utilizar esos 5 millones de Los pesos, que en gastos, verdad ajá. no son 5 millones de pesos porque el 25% de eso se va al overhead, que eso es como una especie de impuesto que va a la universidad y por ende de 1 millón de pesos que se te va a ir, que es anual, que son 750 millones de dólares. ¿Qué es lo Ujú. que pasa con la propuesta que se sometió para Arecibo? Que mira, nosotros tenemos que considerar este overhead en esto, este, lo otro, y esta es la cantidad de dinero que queda anual para esto. Sí, sí. Pero eso no se enseña, no se enseña, no se enseña. Bueno, yo he estado en reuniones donde se hacen eventos, que el gobierno federal hace eventos para enseñar a la gente de programas para Puerto Rico.
y la gran mayoría de las personas que vienen a Puerto Rico no saben inglés, no saben inglés. Oh, wow. Tienen que hacer una segunda reunión en español para que la persona entonces entienda. No jodas. No, eso pasa en un montón de reuniones de gobierno. La gente se cree que porque nosotros somos colonia de Estados Unidos, aquí van a llegar los chavos así porque sí. No, O sea, es chacho, que esto la está de gente no loco. entiende el proceso ni tan siquiera de solicitar dinero, de cómo es que se hace cuando se recibe ese dinero y cómo es lo que se hace cuando se termina de recibir ese dinero. Nada de eso se entiende. Eso se da porque no hay un proceso administrativo a través del gobierno de Puerto Rico que entiende ese proceso y mucho más aquí mismo, porque aquí Ujú. no hay unos estándares, no hay unos estándares. El gobierno federal tiene unos estándares por ley que tiene que cumplir por ley. Está brutal porque hasta los otros días el gobierno de Puerto Rico envió unos fondos que eran desde María y después los de María también, si no me equivoco, que eran alrededor de unos 80 millones de dólares. Y como tú dices, el proceso, ya lo recibiste, perfecto. Pero es que hay otro proceso de tú montar un equipo de cómo manejar ese dinero para cómo se va a utilizar y cómo lo van a mover. Nunca sucedió y Hay, tuvieron que devolverlo aquí hay un 80 montón de millones, empleados del loco. gobierno, aquí hay un montón de empleados del gobierno que no saben inglés, que se van a ser los encargados de eso, que no saben inglés. Punto. Y yo Punto. creo De la que barrera también, principal. perdón que te interrumpa, pero yo creo que también otra cosa, lo que acabas de decir, gente que tiene cero preparación porque hay un montón de burocracia de que tú eres el primo del tío del sobrino Ah, claro, y claro. obviamente esa gente en su vida ha tocado esto, ellos los ponen en ese departamento y bueno, no sé qué hacer, pues cuando me digan Así algo, es. hago algo. Y están ganando más de lo que son los que verdaderamente son los que están preparados y tienen ¿verdad? Sí, El mano, mérito de estar ahí. Ese es el mal cíclico del gobierno de Puerto Rico, lamentablemente, en algo qué bueno pena. que tiene el gobierno federal, que es un sistema a base de mérito, y usualmente, no estoy Ujú, diciendo que es ujú. perfecto, pero sí, ayuda en ese sentido. Pero aquí hay una gran desconexión y el, el problema que también yo veo, Agustín, es con la comunidad científica de Puerto Rico, es ante la falta de una política pública local de Puerto Rico, todo se es copiado de Estados Unidos, todo. Entonces, yo me molesto con algunos colegas cuando ellos dicen, que nosotros somos minoría. ¿Minoría en dónde? ¿Minoría en dónde? O Es que sea, los científicos son minoría en todo el mundo anyway, no también, pero necesariamente, pero vamos a hablar de un asunto racial. O sea, es ajá, como que me acuerdo en la ajá. NSF que salía que todas las universidades de Puerto Rico eran Hispanic Serving Institution. Yo fíjense, qué interesante que nosotros somos hispánicos. Porque ¿ustedes han ido a Puerto Rico? ¿Qué usted cree que se hablan ahí? Que somos Minority Serving Institution. Bueno, ¿minoría en dónde? Cuando pisamos Florida, cuando pisamos Idaho, porque en Puerto Rico nosotros no somos minoría. En Ujú, Puerto Rico. ujú. O sea, No, no, claro. entonces ya tú empiezas con un asunto del DEI de Estados Unidos que no necesariamente nos aplica a nosotros. Y ya eso es un constructo social que tú estás extrapolando de otro país que no nos aplica a nosotros. Sí, sí, Aquí sí, sí, aplican sí. otros asuntos donde sí hay unas comunidades de puertorriqueños chinos que, que son minorías, pero tú sabes, no se hacen nada. O puertorriqueños que son descendientes de países del Medio Oriente. Sí, sí, Tú sí. sabes, eso aquí no se discute, o sea, tampoco se les considera como minoría, se consideran puramente puertorriqueños. Ahora, yo no tampoco, ellos seguramente me siento a hablar con uno de ellos y me dirá otra perspectiva completamente distinta, pero en Estados Unidos es completamente distinto, pero a veces yo veo colegas de la comunidad científica y me dicen, no, pero como que, ¿por qué tú te estás enfocando en cuestiones del día cuando nuestros problemas son otros? Pero volvemos a lo mismo. O ante la falta de una propuesta, de una política pública científica acá, tienen que adaptarse a lo que hay allá porque es donde está el dinero. Sí, sí. Y son los que Y así es. usualmente me dan el fondo. Ajá, ajá. Y entonces es un problema porque tú estás haciendo una ciencia que no necesariamente atiende a las necesidades de la sociedad puertorriqueña, pero sí atiende algunas de las directrices del Estados Unidos continental. Y es así, y la gente se queja, pero es que así es. O sea, cuando el gobierno federal hace una solicitud es porque ellos tienen el análisis y la capacidad de decir, esto es a todo Estados Unidos. Yo recuerdo una vez un investigador puertorriqueño diciéndome a mí cuando yo era empleado, es que la NSF se tiene que adaptar a Puerto Rico. Yo no, señor. No. Los imperios jamás y nunca el imperio jamás y nunca se adapta a la colonia, jamás. Bueno, yo vi una vez un artículo de un periódico del colegio cuando vino uno de los oficiales altos de la NSF a visitar y había un profesor que dijo
que le dijo ahí abiertamente, dice, no, no, es que la NSF tiene que atemperarse a Puerto Rico y tiene que soften things out en las propuestas. Y a mí la cara se me quería caer de vergüenza. Y es como que no, Dios no, mío, ¿no? señores, no, 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 y no, no, porque es que esto es un asunto puramente competitivo y Estados Unidos no va a bajar su estándar a Puerto Rico porque aquí no saben escribir propuestas, no lo van a hacer. Y de hecho, yo creo que la gente sepa. En mi tiempo de la NSF, Puerto Rico era el último recibiendo fondos en la NSF. Y en todo Estados Unidos, cuando uno ve los datos de ciencias, Puerto Rico consistentemente en los últimos 10 años ha estado último. Qué pena, Y la chicos. mayoría y la mayoría de los fondos, ¿tú sabes qué son? De fondos de educación. Y está bruta porque ese departamento tiene muchísimos fondos que tampoco sabes qué caramba hacer con ellos. Entonces, pues ahí te dice dónde está el estatus de la investigación científica en Puerto Rico. Chicos, qué cosa más. Ya, ¿ves? Ahí es donde a mí me da la Por frustración eso, por eso, científica. por eso yo caigo mal en la comunidad científica, porque yo digo estas cosas No, que pero es no, que es súper real. O sea, el que le caiga mal ese sello, pues es que está el y garete, porque tienen que es que entender los que datos están ahí, que eso es lo cuando que está pasando, cuando ¿sabes? uno, cuando uno se sienta, cuando uno se ha sentado en una mesa virtual y tú tienes representantes de todos los países, porque tú estás ahí en una cuestión de las Naciones Unidas y tú ves cómo se mueve, se bate el cobre de verdad geopolíticamente hablando y cómo están las colaboraciones y dice, coño, mano, aquí Puerto Rico pudiera estar metiendo mano, pero la verdad que es el nivel el insularismo es una cosa despampanante con la realidad, incluso, y te estoy hablando yo te estoy hablando en general, te estoy hablando de personas bien educadas y bien preparadas de Puerto Rico que no entiende verdaderamente la magnitud de la potencia que hay en otros países con sus capacidades científicas, tecnológicas, económicas, pero una cosa bárbara. Y Puerto Rico pudiera estar por encima de un montón de países si se pusiera al día, porque verá, muchos de nosotros trabajamos en Estados Unidos y hacemos hasta mejores trabajos que algunas personas de ese país y somos líderes en algunas posiciones allá, pero ¿por qué acá no podemos? Por lo que hemos discutido. Sí, mano, es una tristeza y creo que voy a añadirle un comentario que probablemente va a caer mal, pero creo que sí, ¿no? La cultura puertorriqueña, no todos, pero la mayoría como que nos hemos adaptado, que está erróneo, adaptarnos al como que, al cógelo suave y tener paciencia y whatever, como que el medio. Mi mamá cuando yo era chamaquito me recuerdo que ella siempre decía, es que el puertorriqueño siempre tiene un ay bendito. Y creo que nos quedamos con esa Correcto. mentalidad de como que, pero es que, mano, va, como cógelo suave o no jodas conmigo o no whatever. Sí, Y sí, como que no, loco, es que el mundo real funciona así y tristemente Puerto Rico teniendo el vaqueo de Estados Unidos, lo que está brutal es que, en parte, en parte, ajá, sí, claro, claro, en pero parte, igual recibimos ciertos fondos en parte. federales, ¿sabes? Pero cuando tú lo comparas con países que los mismos puertorriqueños dicen, es que, por poner un ejemplo, países como México, que tengo muchísimas amistades mexicanas que son astrofísicos y todo eso, y la educación de ellos en México en medicina astrofísica y la UNAM está demente y esta gente no paga sus doctorados. ¿Sabes? Esta gente es súper bien educada, súper brutales. Incluso hay una amiga, se llama Patricia Hernández, ella es astrofísica, o sea, ella se graduó de su PhD presentando una manera de cómo hacer condritas, que son estas piedras protoplanetarias, antes de, ¿verdad? De que el planeta se formara, pues habían ciertos elementos, ciertas cosas que, ¿verdad? Y evalúa y qué sé yo, para tú estudiar cómo era, ¿verdad? Los protoplanetas, pues tú pones los elementos que hay en el espacio, que hay en todo el universo, ¿verdad? Los diferentes elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono, whatever, bla, bla, ciertas cosas así. Y pues en Estados Unidos se utiliza básicamente un tipo de horno para crear estas piedras, estas Correcto. condritas. Pues ella utilizó unos láseres. Ellos crearon básicamente una máquina ellos Un mismos, método nuevo. un método nuevo de láser que se hace más rápido, iguales, y al principio no le querían aceptar el paper, no le querían aceptar el paper, tuvo que demostrar, mira, aquí está, esto es lo que es. Y después dijeron, diantre, que aquí no habíamos pensado en hacerlo así. ¡Wow! ¡Qué brutal! Y lo lograron, o sea, es como que a veces la gente, porque tú escuchas mucha gente en los medios y hasta podcast por ahí que dicen, bueno, acá que México, que esa gente está, whatever, es como que no.
sea, tú podrás decir que a lo mejor en ciertas cosas políticas y obviamente hay mucha pobreza y obviamente pasan cosas, pero no en todo. Entonces, cuando nos vemos como puertorriqueños y vemos a él como que, no, bendito, es que el gobierno me tiene que resolver o el gobierno federal va a resolver o etcétera, es como que, mano, pero es que nosotros como individuos tenemos que hacernos cargo de que hasta la incapacidad del gobierno es culpa nuestra, porque nosotros votamos por este tipo de gente y no le exigimos Eh, tampoco. Y yo creo yo que diría, tenemos el derecho de es que lo que pienso es que al puertorriqueño no le interesa tanto, no todo, obviamente, hay organizaciones brutales de Puerto Rico, pero siento que no se explota tanto la comunicación científica y que la gente esté más engaged con qué caramba está pasando a esos niveles. pero Es, fíjate, yo pienso. pienso que la comunicación científica en Puerto Rico sí ha crecido positivamente, de varias formas. Yo creo que desde que ocurrió las muertes del huracán María, una de las cosas que se debatió bastante fue el número de muertes. Y eso fue a través de dos estudios, uno que había hecho Alexis Díaz, me parece que Alexis Díaz, de la Universidad de Pensilvania, y uno que había salido de Harvard, y hubo un poco de debate. Y me acuerdo que a mí me llamaron para Noti1 para preguntarme sobre eso. Cuando fue la epidemia del Zika, participé en varias conversaciones con la prensa, eh, ¿verdad? Los temblores, hablando con los expertos científicos, la pandemia. Yo pienso que Puerto Rico, esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero Puerto Rico es uno de los lugares con la mayor tasa de vacunación de COVID-19 en el mundo, Sí. particularmente por una ley que nosotros tenemos donde le da una facultad al Departamento de Salud ¿verdad? Y que para entrar a la universidad de la escuela, otra vez, política pública salubrista. Ujú, Pero cuando hubo ese intento, ¿verdad? De personas antivacunas de meterse en los medios tradicionales de Puerto Rico, ujú. los medios tradicionales de Puerto Rico no le dieron cabida a ellos. Y yo pienso que eso es algo que no se discute. Y al mismo tiempo, los medios hicieron muy buen trabajo dándole espacio a los expertos puertorriqueños, tanto de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, para hablar sobre el tema de las vacunas. Escrito, prensa, podcast, televisión. Esto mismo LeBron me entrevistó a las 5 de la mañana cuando yo estaba allá. Bárbara Figueroa me entrevistó en la prensa, mismo Benjamín Torres Gotay y a múltiples otros también lo entrevistaron. O sea que yo pienso que sí, la comunicación científica sí ha avanzado. Ha Pero, mejorado un poco. pero yo veo, lo que pasa, yo veo la comunicación científica de distintas partes. Está, ¿verdad? La que comunica a la ciudadanía en general, ¿verdad? Los podcasts, la prensa, y eso es educación, eso es comunicación científica educacional, la educacional en este sentido. Está la otra, que es la que es la de comunicarse con la comunidad científica, ¿verdad? Ujú, Los de la universidad, los expertos en medicina, el sector privado, el sector público, ¿verdad? Que ahí están los papers de journals, ahí están las presentaciones, ahí están las propuestas, un poquito, ahí estoy entrando ya a la política pública, que es la última, esa es la última comunicación científica que queda, ¿verdad? Que cuando uno habla con el stakeholder, ya sea el sector privado, el sector político, incluso comunidades, cómo tú integras eso. Entonces, aquí falta mucho esa comunicación política, comunicación científica con el ambiente político. Y no se puede, los científicos no pueden quedarse sentados y esperar que la clase política actúe. Y la eso clase es política verdad. tampoco puede quedarse sentada que los científicos vayan donde. Aquí tiene que haber mano y mano. Sí, o sea, la política pública científica va de ambas partes. Claro, lo otro es que nosotros tenemos una tendencia de quejarnos cuando pasa algo malo, pero oye, si usted va donde la legislatura y toca y toca y toca, por lo menos usted lo va a escuchar. Yo Ujú. soy uno que estando en el año que llevo aquí, me acuerdo que cerca de casa se cayó un poste en la entrada de la urbanización, llamé a Luma, que el día siguiente ya estaba el poste removido y a las 48 horas ya habían puesto poste nuevo. O sea, de nada sirvió, o sea, si yo me hubiera quedado aquí como que, Luma y Sí, esto y lo esta otro, gente es una porquería. Ajá. pero también llamé y resolvieron. Y como también a veces he pasado que yo veo una tubería rota, yo paso por el sitio y llamo a la autoridad, porque como ciudadano es mi responsabilidad también poner de mi parte. Sí, es verdad, el gobierno también tiene que trabajar, pero si uno coopera con el gobierno, oye, hay gente que funciona. Y yo he dicho, dice, no, nosotros vamos a arreglar eso. Y paso el día siguiente y hay tres empleados ahí rompiendo la calle para tapar eso.
lo he visto porque lo he hecho. No te estoy diciendo que es perfecto, pero uno como ciudadano también tiene que poner de su parte, salirse también un poco de las cuatro paredes, tocar puertas y decir, mira, esto es lo que está pasando, estos son soluciones. Ahora, también pasa que uno le da propuesta al gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se queda con ella y hacen algunas cosas y después dicen que las ideas son ellas. ¿Por qué pasa? Eso es otro problema que pasa en la comunidad científica de Puerto Rico que me lo han dicho. Investigadores que han sometido propuestas en distintas agencias de Puerto Rico, sus propuestas no han sido aceptadas y a los 2 o 3 meses hay un funcionario o alguien haciendo el trabajo con esa propuesta. Pasa, pasa, pasa. Eso es otra cosa también que hay que trabajar aquí en el gobierno de Puerto Rico. Otra vez porque no hay una ley que proteja la confidencialidad de las propuestas sometidas en el gobierno de Puerto Rico. No hay una ley. En Estados Unidos sí hay una ley cuando tú sometes propuestas. Incluso ahora hay una cosa que se llama se me olvida el nombre de website, pero ahora es un lugar centralizado ya en el gobierno federal para ir sometiendo propuestas y se están analizando así para que se haga más fácil. Pero otra vez, hay un proceso. Aquí, como te digo, no hay un proceso. Pero sí creo que hay la comunicación científica es un trabajo a tiempo completo y más en estos tiempos donde tenemos mucha desinformación, como salió, ¿verdad? Algo de Nueva Vida hablando de HARP y todo, y el Team AI. Mi capítulo anterior fue Lo oí literalmente sobre Harp. Y incluso ayer estuve con Jonathan LeBron y les dije morón y sí, les o sea, explicaba. Pero tú sabes, y otra vez, eso son cosas que la gente extrapola de Estados Unidos, o sea, lo bueno y lo malo, o lo que se supone que sea bueno, pero usualmente lo malo. Otra vez, volvemos a lo mismo, ante la falta de originalidad de muchas cosas, la gente empieza a copiarse lo bueno y lo malo. ujú. Y aquí por lo menos ni tan siquiera se copian lo bueno de la ciencia. Muy poco se copia de la ciencia y particularmente de la política pública científica. Eh, y hace falta aquí, como otra vez vuelvo y digo, nosotros tenemos mucho talento, nosotros no hay excusas para que nosotros no seamos una potencia científica produciendo tecnología y patentes y creando trabajos de, ¿verdad? Bien remunerados, preparándonos mejor para el cambio climático y todos esos efectos. Talento tenemos. Otra vez no se sabe aprovechar. Ah, no, que está, tú sabes, la gente que está en posiciones súper grandes, importantes, incluyéndote a ti en Estados Unidos y en el resto del mundo puertorriqueño, ¿sabes? Hay talento de sobra, definitivamente. Pero lo que yo me referí un poco a la cuestión de comunicación científica es que, como el ejemplo que tú me diste, pero es porque ocurrieron ciertas cosas. Ocurrió Claro, un huracán, ocurrió una pandemia, ocurrió unos terremotos y pienso que no deberíamos, o sea, pienso que yo tuve muy buenos maestros, pienso, yo estudié en escuela pública toda mi vida y demasiado, obviamente, pues por la razón que sea, terminé siendo bastante nerdo. Y me gustaban estas cosas y de momento me gustó la ciencia ficción y de ahí brinqué a un poco a física y a esas cosas, pero eh, pienso que cuando era chamaquito tú podías prender la televisión a las 3 de la tarde y había un programa de este loco que enseñaba ciencia. claro. Como que yo lo que me refiero más es la comunicación científica de que yo no veo hoy en día, y me puedo equivocar y que me corrijan, pero yo no veo hoy en día como que se abre de un tema científico antes de que es un problema. Tú sabes, como que la gran mayor parte de la gente llega a los 30 años y a veces tú le hablas de que hay 8 planetas y te dicen, hay 8 planetas, ¿sabes? Y no saben diferenciar que una galaxia del universo o lo que, ¿sabes? Y no hablo que todo el mundo tiene que aprender todas esas cosas, sino que la gente tenga como que ese sentido común de que, ok, es que hay un proceso científico. Porque hoy en día sale un post, como ahora mismo, que el día que estamos grabando esto, salió un post de que en México unos charlatanes postearon de que una momia Ah, sí. alienígena, que eso es horrible. El centro educativo, que incluso hablando con Patricia ahorita, que te dije de México, que ya estudió el LUNAM y la misma UNAM desmintió lo que ellos dijeron de que el LUNAM los vaqueaba, eso no charlatanes, pero tú ves eso y usualmente gente se va, olvídate, ellos no chequean, ellos no Pero, pero, investigan, ellos no, pero tú ves, ¿sabes? ahí volvemos a el asunto de la desinformación, que eso sí es un problema muy serio. O sea, el, el, y,
Y es porque no está regulado, o sea, las redes no están reguladas. No, claro, Cualquiera claro. persona puede subir lo que le da la gana y decir lo que le da la gana, con poca o ninguna consecuencia dependiendo de qué Ujú. idioma y en qué país esté. Y suceden este tipo de cosas. Y hasta que los países no se pongan los pantalones bien puestos y empiecen a pasar piezas legislativas para regular, restringir ciertas aplicaciones, vamos a seguir viendo todo este tipo de asuntos. Y esa es una, pero mientras tanto, pues, van a ser personas como tú y otros colegas en el campo de la comunidad científica para que informen hasta donde se pueda, porque una de Claro. las cosas que yo pienso que de los peores errores que puede cometer un comunicador científico es que piense que tiene que convencer a Ah, cualquier no. persona de que esta información es esto y lo otro. No, no. La labor, a lo sumo, es decir, mira, esto es lo que hay. Tú tomas la información como tú quieras, porque tampoco uno va a estar ahí detrás de esa persona para tratar de salvar la vida. No, uno da la información en lo que uno pueda porque ya se ha visto que con todas las herramientas que hay personas que deciden no vacunarse, se enferman, le dan los COVID, se mueren. Mira, no se le puede poner una pistola en la cabeza y obligarlo a No, hacer no. cosas. Yo aprendí Hay, eso bien temprano, yo aprendí eso bien temprano, porque hay gente que ellos no están buscando escuchar lo que tú tienes que decir, están escuchando lo que tú estás diciendo para buscar qué te van a contestar al respecto de eso. Y definitivamente, yo aprendí eso bien, pero bien temprano. Pero fíjate, ahora que tú mencionas eso, en la política pública científica que se dan algunas personas que quieren eso, la labor del asesor científico es precisamente buscar información de todas partes y dice, mira, no solamente está la parte que tú dices que es buena o mala, pero aquí está la otra parte que también es buena o mala Ujú, ujú. y darle la información para que ellos tomen la decisión. Esto ya eso es un poco distinto, la verdad, a lo que se consuma la desinformación, todo ese tipo de cosas. Pero tenemos algunos claros ejemplos como Leslie Bulbo de Proyecto Dignidad que ha sometido propuestas para oponerse a la vacunación, de meter preso a médicos que hagan abortos, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo no hay que ir muy lejos. Tú tienes a Rafael Bernabe, ex catedrático de la UPR, tirando tweets diciendo que en Puerto Rico él sometió una pieza legislativa para hacer ilegal aquí la energía nuclear. O sea, sin tan siquiera convocar un estudio, tú sabes. Otra vez, extremos de la derecha, Sí, extremos de la izquierda. sí, sí, sí. Porque ahora mucha gente le tira a la derecha el conservadurismo, pero antes de eso, los que eran los antivacunas con Andrew era la izquierda. Es Era la verdad, izquierda. es A verdad. la gente se le olvida eso. O Es sea, verdad, son unos extremos, son unos extremos. la ciencia, la ciencia siempre ha sido el balón de coger cantazo de los dos lados. Y también ha habido políticas públicas propuestas por países de derecha y de izquierda muy, muy buenas también. O sea, la gente no se acuerda que bajo Sebastián Piñera es que se creó el Ministerio de Ciencia de Chile. Y del pasado presidente de Colombia, que ahora se me olvida, ahí dije, también se creó el Ministerio de Ciencia. Dos países de derecha. Ujú, ujú, ujú. ¿Ok? De La Chile es gente tiene, bien de derecha. y Chile. ahora tenemos un gobierno bien de izquierda en Chile. O sea, y todavía siguen trabajando con ese ministerio. O sea, así que sea, yo No, y también quiero Chile es que ahora, loco. Ahora. O sea, las elecciones fueron que hace un dos mes, años, algo así, o un dos año. años me parece. Algo así, ajá, que es Sí. bastante de ahora, pero todo el tiempo fue de derecha. Sí, sí, sí. Sí. Y tú vas a tener todo eso, o sea, por eso es que es importante con algunos, por ejemplo, me acuerdo que yo fui entrevistado a un programa, yo creo que fue en Bonita Radio, y me acuerdo que la persona que me está entrevistando dice, no, no, porque en Puerto Rico todos los conservadores, todos los radicales, yo, o algunos pocos de una facción muy pequeña de la religión en Puerto Rico sí está en boca de eso, pero hay la gran mayoría hay iglesias que ayudan, que han ayudado mucho llevando comida a personas que están en cuarentena, que han organizado programas de vacunación, que han llevado mascarilla y hand sanitizer, que eso tampoco, o sea, que hay que Sí. tener mucho Hay que cuidado hablar a de la todo, hora. claro. Hay que tener mucho cuidado a la hora también de uno, por ejemplo, cuando tú veas Nueva Día y dicen algunas estupideces, también hay que tener cuidado como que no todos los conservadores son así, esos son los loquitos. Y también, porque también tú vas a ver unos loquitos en la izquierda que es que tú sabes, eso hay que de atarlo, Hasta. como dice mi amigo panameño, eso es de atarlo y meterlo en un calabozo. Claro, Esto, claro.
porque los hay. Entonces, la función siempre de la comunicación científica, y esto aplica para todas las áreas que te mencioné, ¿verdad? Es tratar de buscar de toda esa información y incluso hablar también con las personas de ideología completamente distintas de uno. Es que Y tienes que tienes que consumirlo. Yo hacerlo. sigo un Y montón de gente que tengo cero, ¿verdad? Ahora mismo hasta el mismo Cristian Sobrino, a cada rato tenemos back and forward en el inbox, en el direct message, y no es nada negativo. Y todo el mundo odia, digo, no todo el mundo, pero muchísima gente odia al mismo Cristian Sobrino. Porque pues cosas que hizo que están horribles, pero y el punto de vista de él, yo estoy cero a favor de sus creencias, pero tú tienes que consumir eso, tienes que consumir digo, no es que yo estoy 100% en contra de lo que Rodríguez Bebe dice o si es Lisibulgo o si quien sea, pero claro, tienes que seguirlo porque tienes que saber qué está pasando, porque si claro, no, no, no no, puedes hablar a lo loco. y también, oye, si tú ves una pieza, vamos a decir, Rivera Rodríguez Bebe, ella me parece que preside la Comisión de la Familia. Si ella tira una pieza legislativa que dice, ok, para facilitar los procesos de fertilización in vitro, todo ese tipo de cosas, para dar dinero para la investigación, eso, tienes como investigador, comunicador, decirme, esto es bueno, Eso es bueno. vamos a ver cómo podemos ayudar en esto, cómo podemos mejorar la pieza legislativa, qué dinero se puede, y así. Sí, no, Y no todo es así, malo, o sea, exacto. uno tiene que entender que la política es así porque cuando yo entré estaba Donald Trump y hubo muchas cosas de política pública científica que yo no estuve de acuerdo, pero hay un montón de cosas que él hizo particularmente con la inteligencia artificial que hay que dársela a 45. O sea, hay muchas cosas, hay muchos avances que se han hecho a través de la inteligencia artificial que son gracias a él. Y muchas cosas que ha hecho a través de la geopolítica y la adquisición de semiconductores que empezaron con él. Y todavía se sigue trabajando bajo esta administración. O sea, en cuestiones de cosas de asuntos geopolíticos, Joe Biden ha continuado bastante lo que ha seguido Trump y Trump empezó un poco a apretar, o sea, porque Obama fue el que más o menos empezó eso y Trump fue el que lo expandió mucho más. En asuntos científicos, pues Joe Biden ha sido mucho más amplio en un montón de cosas con Investment Reduction Act y un montón de cosas con la energía Ujú. renovable. Ahí sí, definitivamente es mucho Sí, más sí, sí. ambicioso con lo que tiene que ver con la reducción de las gases de invernadero y promover la energía renovable. Pero hay un montón de cosas, tú sabes, que tú tienes que ver. Y eso es por lo menos en el gobierno federal, si tú trabajas bien, independientemente de tu ideología, o sea, hay personas que cuando Trump entró y es como que a esta persona Obama, vente, tú eres bueno, vente para acá. Hubo gente que entró Biden de Trump, bueno, vente. Otros no, por supuesto, pero tú Claro, sabes, claro. Sí, hay los bueno, extremos que tú sí Claro, sabes. claro, Claro, claro. claro. Yo los he visto de los dos, en las dos administraciones lo he visto donde yo trabajé. Así que pero como función, o sea, y aquí hablando más como alguien de la política pública, pues todo eso hay que tenerlo en mente. Porque yo me he reunido con personas, hace unas semanas me invitaron a ir a Fortaleza con Luis David Pared a un tema que él quería que yo lo ayudara, y con mucho gusto lo ayudé y estaba más que agradecido y muy contento de que yo saqué mi tiempo a ayudarlo y todo el mundo sabe que yo no he asesorado a personas del PNP sin ningún problema, sin cobrar, porque Claro, claro. yo comparto en lo mínimo la ideología del estatus y mucho menos la dependencia de los fondos federales, pero tú sabes, cuando a mí alguien del gobierno de Puerto Rico me pide ayuda para algo que pienso que yo puedo aportar, me siento con ellos, mi función es eso, siempre que sea algo que ayude a la sociedad puertorriqueña o que el gobierno de Puerto Rico pueda hacer mejor su trabajo para servirle mejor a los puertorriqueños, independiente, puede ser PNP, Popular, PIB, MVC, Cristo Dignidad Independiente, me reúno con ellos. Hay que tener esa capacidad también como comunicador y personas en la política pública. No nos podemos antrincherarnos tampoco en la ideología y no, yo creo que en eso me parece que el puertorriqueño en eso todavía no ha llegado y me parece que es muy bien. Me parece que en Puerto Rico todavía nosotros podemos sentarnos a tener conversaciones con personas de distintas ideologías y ser pana y ser Hay muy que ser buenos amigos. objetivo, hay que ser Sí, objetivo, hay que claro, ser claro. No, objetivo, claro. y saber debatir y argumentar y aceptar cuando uno está bien, uno está mal, o el punto de uno fue contrarrestado con el de otro, o viceversa, y pasarla bien. Estados Unidos eso ha cambiado mucho, 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 mucho. Es muy distinto ya ahora, incluso cuando ya tú sabes
si tú sales del área de C, ya, yo no digo que yo trabaje en el gobierno federal o que trabajo en el federal, porque cualquier persona te puede ver de una forma muy distinta y hay unos extremos. Acá no, acá no. Acá no, yo me reúno con el que sea y hablo con el que sea y no, no hay problema. Eh, Mano, la verdad que sí. Jesús, hemos ido por un rant que no hemos tocado ni uno de las cosas que yo tenía aquí, pero ya llevamos un poco más de una hora, yo creo. Pero yo creo que podemos tirar algo como que un rapid fire, más o menos. claro, Porque, Dito, no te quiero aguantar más de una hora y ya pasamos la hora. Pero, por bien, ejemplo, tú, ¿verdad? Como microbiólogo y todas las cosas que has trabajado, te podría preguntar. ¿Qué es un virus? O sea, cuando la gente habla de virus, porque no es lo mismo una bacteria que un virus. claro. No, mira, un virus es un organismo. Un organismo bien microscópico que usualmente puede infectar tanto a una bacteria como una célula eucariótica. Esto se puede reproducir usualmente pasando su material genético, invadiendo, en este caso invadiendo la célula, ¿verdad? Pasando su material genético, ya sea RNA o DNA, y ese Ujú. material genético se inserta en el genoma de ¿verdad? De la célula que está y entonces así se reproduce. No todos los virus son malos, que la gran mayoría o sea, la gran mayoría de los virus no son malos, pero se estudian mucho estos virus, particularmente como lo que es el el coronavirus, tenemos el virus de Ah, la SARS. influenza, Ujú. tenemos el virus de chikungunya, hay distintos tipos de virus. Son difíciles de atacar porque son virus donde se insertan en el gen y es muy difícil ya cuando ese material genético se mete combatirlo. Eh, yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Con lo de la pandemia sabe lo que es, en parte lo que es un virus, lo que causa, lo Mucho más. difícil que es Ujú. trabajarlo. Eh, pero hay virus también que se estudian, por ejemplo, para mejorar, ¿verdad? Atacar bacterias que son resistentes a antibióticos, por ejemplo, estos se llaman Mm, bacteriófagos, ¿verdad? Son virus que matan bacterias, pero no le hacen daño al humano. Entonces se están estudiando estos tipos de virus para tratar infecciones que sean bien agresivas en ese sentido, eso es lo que es, esa es la área que a mí también me interesa mucho en la parte de la enfermedad infecciosa. En ese, sí, sí, brutal, brutal. Ahora mismo que dijiste eso mismo, de que volviste a las partes, ¿verdad? De básicamente, digamos, de la célula o cosas cuando hablamos de virus o bacterias. Me acordé de algo que dijiste bien al principio de lo con lo que tú trabajas y voy a añadirle esta pregunta por ahí. ¿Nunca te ha interesado la astrobiología? Porque básicamente lo que la astrobiología estudia es bastante parecido a lo que tú mencionaste en un principio, de verdad, de que estos microbios o microbes, ¿verdad? Cuando consumen su comida, por ponerlo así, o lo que sea, cuando sueltan ciertos gases y etcétera. Y en astrobiología eso es lo que estudiamos. En astrobiología tratamos de identificar las atmósferas de otros planetas, a ver qué tipo de gases hay, porque muchos de los gases que hay, ¿verdad? En el planeta y muchos de estos gases que pueden ser gases de invernadero es gracias a ese tipo de bacterias o, ¿verdad? Micro animales que hay. sí, sí, pues mira, prácticamente la mayoría de las clases que tomé a nivel doctoral eran microbiología ambiental y hay una parte que, ¿verdad? Con el profesor James Holden, que me parece que es el decano ahora de la escuela, o el jefe del departamento de microbiología en UMass, y fue parte de mi comité. Él estudia extremófilos. Él trabaja con arquea y microorganismos ¿verdad? Que están, de hecho, él se ha metido en un submarino y ha buscado Qué cool. esto, piezas y de hecho, trabajé bastante, utilicé mucho de su equipo para hacer mis experimentos. Y trabajan con bacterias, ¿verdad? Que crecen en temperaturas bien altas o en altas concentraciones de sal. Y eso pues viene mucho, ¿verdad? Con la parte que yo trabajé, con la fermentación, cómo se utiliza esto, porque mucho de eso está envuelto, ¿verdad? Porque esa fermentación es, tiene A, B, C y te produce Z. Y Ujú. tú puedes tener, ¿verdad? Distintos tipos de lo que se llaman short chain fatty acids, que puede tener etanol, butanol, butirato, puedes tener acetato, que es producido por ATP, otro tipo de cosas, pero también puedes tener metano, ¿verdad? Ujú. Metano y también la forma como tú haces. Entonces ahí también entra un poquito lo que es la ingeniería,
genética de cómo tú puedes modificar ciertos estos microorganismos, crear ciertas quimeras para ver cómo tú puedes producir estos distintos tipos de productos, o sea, tener estos tipos de fermentadores. Por ejemplo, nosotros sabemos que la insulina humana es producida por bacterias. Ujú. Porque naturalmente la bacteria no te produce insulina, y mucho menos insulina humana. Entonces eso se hace de una forma para producir la cerveza, el vino, queso que nosotros comemos, ¿verdad? Eso era lo que iba a Fermentación decir, básica, así. ¿verdad? Todos esos procesos, el mismo pan, eso hay algunos que lo modifican en un laboratorio, otros tienen linajes, ¿verdad? Que mientras el tiempo, o sea, se evoluciona y se hace eso. Pero sí, o sea, para todos los efectos, con el profesor James Holden, me acuerdo que el último paper del Journal Club fue un momento que hubo un reporte donde supuestamente encontraron bacterias en una pieza de un meteoro. No sé si tú te acuerdas de eso, eso fue como para el No, tipo no me 20. acuerdo. Y supuestamente la pieza de DNA tenía sulfato, no sé qué, y ese fue el último día. Nosotros pelamos ese paper por ahí para abajo de Sí, que a esto lo no mejor era, hay no era, aminoácidos, pero sí, bacterias sí, lo dudo. no, Podrían era una ser bacteria, aminoácidos. era una bacteria que estaba en esta piedra y que tenía, era una bacteria del espacio, para todo lo anyway, era falso. Ajá, Pero, exacto, pero, sí, porque puede haber aminoácidos probablemente, pero pero, bacterias. pero estudiamos sí, porque ellos decían, no, que esta piedra se encontró aquí, no sé qué, y que tenía, anyway. Pero sí, o sea, sí, y yo creo que la gente sepa que es mucho más probable que nosotros encontremos microorganismos en otro planeta que encontremos un marciano viajando Ujú. en una nave espacial. Y prácticamente cuando se descubra un microorganismo, pues hay, de hecho, los robots que envían al espacio, que están en Marte o a la Luna, Ajá. están específicamente diseñados, de hecho, para buscar este tipo de microorganismos, de hacer ensayos químicos, bioquímicos, crecer Ujú. cultivos, todo eso se ha diseñado. De hecho, hubo un profesor de Tufts University que dio una charla en UMass, en el departamento de microbiología, y él había ganado un grant para armar el proceso del análisis bioquímico en uno de los robots que se fue a Marte. O Oh, sea, wow. y entonces pues él estaba hablando de todo, cómo era el proceso, cómo se tenía que hacer todas esas cosas bien pequeñas, cómo se tenía que hacer de una forma estéril, cómo tú esterilizabas Ese es el después, problema. después cómo Ujú. tú haces de esa forma estéril, cómo tú esterilizabas eso después que tú estabas en otro planeta y lo hacías, todo ese tipo de cosas. Así que sí, o sea, por lo menos yo que estudié microbiología ambiental y tomé cursos, ¿verdad?, de estos microorganismos extremos, pues sí, estoy consciente de lo que es la astrobiología y para todos los efectos, la astrobiología tú coges un curso de microbiología ambiental de distintas áreas y tú entiendes lo que es astrobiología, Sí, para todos los efectos. sí, eso está brutal. Hablando entonces de eso, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas regular que hemos usado por sobre 100 años, etcétera, y las vacunas que salieron, ¿verdad? mRNA Ah, y cositas así. Y ¿qué podemos esperar de esta última vacuna que se aprobó básicamente esta semana? pues las vacunas son esto. Tito, yo sabía la historia de cómo fue que se creó la vacuna, se me olvida eso, sé que fue con no, fue con viruela. Se me olvida el nombre, de hecho, la persona que lo hizo, cogió unos pústulos de una vaca, por eso vacuna, Ajá, porque viene de ajá. la vaca, unos pústulos con eso y él inyectó esos pedazos a su hijo y su hijo desarrolló un poquito de resistencia y con eso, pues más o menos así fue que empezó la vacuna. Pero ya más adelante, ¿verdad? Donde hay mayor refinamiento, pues era también pues, creciendo cultivos, matando los cultivos, diluyéndolos y vacunando a la gente, ya, ¿verdad? Como ha mejorado la tecnología, pues tenemos ya, o sea, la clásica es la de producción de proteínas a través ¿verdad? De crear estos pedazos de DNA o RNA, insertándolos en un virus que te Ujú, infecta la bacteria. Por ejemplo, la vacuna de Novavax es una vacuna tradicional, que es una de las vacunas que se está examinando para que se apruebe para combatir el COVID-19, pues es una vacuna que utiliza estos macrófagos de insectos, de moth. Particularmente estos son los moths, son los insectos. Entonces, si usted ha visto estas maripositas marrones en su casa, pues ujú. hay Como unas mariposas peludita aquí similares. arriba. Ujú. Y pues entonces, pues ellos prácticamente utilizan un virus de insecto que insertan este pedazo de RNA y este virus infecta esta célula y esta célula está en unos fermentadores. Se produce, y en este caso, aquí se produce la proteína. Aquí se produce la proteína dentro de este proceso, se filtra la proteína, esto,
te puede inyectar la proteína, o sea, no te están inyectando parte El del virus. material genético. Ujú, Y ese sentido, ya una vacuna de mRNA es distinto en el sentido donde literalmente se sintetiza el pedazo de mRNA, es mucho más fácil que crecer el virus y picando pedazos y insertando. Y no necesariamente necesitas un fermentador para, para crecer células, porque no tienes que insertar una célula, sino simplemente lo metes unos plásmidos y entonces empiezas a producir, o sea, sí utilizas células para producir más plásmidos, ujú, pero entonces rompes eso y empiezas a romper los plásmidos y tienes ya el mRNA. Entonces, el mRNA es encapsulado en nanopartículas, particularmente en nanolípidos, para que protejan el mRNA. Te inyectan con esa bacteria, el mRNA entra a tu cuerpo, ese mRNA entra ya a las células inmunológicas de tu cuerpo y ahí en ese mismo sistema el ribosoma agarra ese pedazo de mRNA y empieza a producir proteína. Las células detectan esa proteína y empiezan a mandar señales y crear los anticuerpos y ahí generas tu protección. Y el gran beneficio de tener la vacuna de mRNA, que yo creo que por ahí que se está moviendo el campo, es que pues mucho más barato, no necesita un fermentador, múltiples fermentadores para distintos tipos de bacterias por distintos tipos ujú. de procesos, sino que tú puedes utilizar el mismo sistema para generar distintos tipos de vacunas a través de la síntesis del mRNA. Esa es la gran ventaja. Mientras que acá, por ejemplo, Novavax, tras que tú estás utilizando un célula y el plásmido ¿verdad? De un virus, El virus como tal, ajá. encima de eso también tú tienes lo que se llama un adjuvant, es un componente que ayuda a aumentar la capacidad inmunológica y esto viene de una planta. O sea, por ejemplo, como una especie no quiero decir aditivo, pero sí una especie de aditivo que además de la proteína te va a ayudar a aumentar el sistema inmune del cuerpo. Eh, y eso es más o menos en esencia lo que tenemos hoy en día. Yo creo que pues, siempre es importante de que estén las vacunas disponibles, ¿verdad? Nosotros en esta situación de la pandemia pues, fue prácticamente histórico que se hiciera una vacuna para todos los efectos dentro de un año. Eso Ujú. yo pienso que pues, nunca había pasado y vacunas bastante efectivas. Esto, obviamente, en la capacidad que el virus vaya mutando, pues vamos a entrar en los ciclos como la influenza, de Sí, sí, estar lo mismo. poniéndonos Ujú. tenernos vacunando cada año y también tenemos los antivirales. Los antivirales son altamente efectivos en combatiendo eso, así que pues todo eso va a ser, son herramientas importantes que vamos a estar utilizando en los próximos años para combatir este virus y otros que vengan por ahí. Súper, súper. Entonces, cuando se me fue la pregunta para dónde iba, cuando hablaste de lo de, ¿verdad? De las diferentes vacunas. Ah, no, no, ya caí. Mucha gente dice como que no, es que yo me vacuné y mi primo se vacunó y para qué caramba se vacuné y me ha dado COVID 3 veces como quiera. Creo que la ¿Verdad? gente no entiende esa parte. ¿Podría explicar el Sí, por qué? O es claro, que la vacuna no es claro. para que no te dé virus. Bueno, no, aquí ¿Cómo hay es dos la cosas. vacuna? Exacto, exacto. Aquí hay dos cosas que hay que entender. Uno, que sí, la vacuna te ayuda a proteger y mientras más personas están vacunadas, más fuerte se va a hacer la inmunidad de grupo para resistir estos brotes. Obviamente no es perfecto, esto no es Superman, esto derrotando los enemigos en una calle con rayas láser. Esto, no todos los cuerpos son los mismos, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera, no todos los cuerpos producen anticuerpos. Incluso al tú ser una persona de mayor edad, tú produces menos anticuerpos que una persona de mayor edad, igual con los niños, por eso que las dosis que se le dan a los niños son un poquito distintas a las que se dan a los adultos. O las etapas donde se vacunan también son distintas. Para crear ese sistema inmune o lo que se llama los titers de los anticuerpos. También la capacidad de donde tú tienes estas células, los T-cells, que te ayudan a proteger y consumir estas células que se infectan. Todo eso influye. Obviamente hay un lapso de verdad de cuánto dura esta protección pero está otra cosa. No, hay dos cosas más además de eso. Obviamente los virus están mutando. Ujú, Y eso significa que, por ejemplo, las vacunas que van a salir ahora, pues van a poner funcionar con las variantes ahora que son más recientes. ujú, Por ejemplo, cuando yo me puse el avivalente el año pasado, pues fue un palo porque yo tenía pues, tenía pues, ¿verdad? La dosis más reciente del virus más reciente. ujú. Tengo un familiar que fueron de vacaciones a Europa y regresaron y estaban contagiados con COVID, pero agraciadamente
no les pasó nada, salió una línea, pero no tenía síntomas, se tomó los antivirales. Otra persona que estaba acompañando a esa persona nunca salió positiva, no tuvo síntomas, nada. Ujú. Así que, ¿verdad? Estaban bastante protegidos. Pero lo otro también es, ¿verdad? Si tú estás con una persona que tiene el virus y tú estás, ¿verdad? Hablando con esta persona en la barra 15, 30, 45 minutos, una hora, pues el tiempo de exposición y que te estás contaminando con esta persona pues aumenta. Por ende, Claro. la carga viral que estás recibiendo aumenta. Y Ujú. eso es otro factor que las personas no entienden a la hora cuando uno se vacuna y se contagia con el virus y dice, ah, no, espérate, porque quizás yo estuve hablando con esta persona o quizás, ¿verdad? Estaba con la jeva y compartimos los mismos vasos de cerveza, nos besamos, o sea, la carga viral aumenta, es muy distinto a que por lo menos tú estés en una fila del supermercado y tú tengas a alguien atrás que quizás te estornude, te tosa y que sea positiva, te entra el virus, pero mira, esto ni tan siquiera te dé síntomas porque el sistema inmune tuyo está lo suficientemente alto, está vacunado y pudo batallar eso. Quizás te dé un poquito leve y te proteja. Esos factores, todos esos son los factores que hay que considerar. O sea, mucho, mucho de todo. Entonces, y también pasa, si una persona no se vacuna o no está vacunado al día, o una persona inmunocomprometida, o que la vacuna no le hizo tanto el efecto, pues mira, tú vas a tener estos lapsos, ¿verdad? Y lo importante es buscar formas de evitar estos brotes, ¿verdad? En las escuelas ahora han habido múltiples brotes con comienzo. No solamente con la influenza, tú tienes, perdón, no solamente con el COVID, tú tienes influenza, tú tienes micoplasma, Micoplasma, ajá. tienes el RSV, el Respiratory Syncytial Virus, que ahora viene una vacuna aprobada por eso. Así que todo eso, todos esos factores influyen en este tipo de cosas. Obviamente, las precondiciones que tú tengas, diabetes, Claro, hipertensión, claro. todo ese tipo de asuntos influyen. Pero sí, o sea, si a ti te dio COVID vacunado, pues mira, tienes que pensar que qué bueno que estabas vacunado porque posiblemente tú podías haber terminado en un hospital. Ujú. Exacto, exacto. Sí, ¿no? Y eso es lo que también cuando la gente refuta lo de las vacunas o no, y etcétera, usualmente tienen muchos problemas con que sí, ¿no? Que si las farmacéuticas, que si se hacen millonarios, que si X, oye, whatever. Y yo siempre digo, ok, pero eso te quita de que te proteja. No, ok, hablemos del tema. Si no estás de acuerdo con la farmacéutica, si no estás de acuerdo con los procesos, pues está bien, se puede hablar. Pero eso no te quita de que la vacuna te ayude o no. Y qué más pruebas de que pues ya llevamos varios años, ¿verdad? De las primeras vacunaciones y antes de eso habían camiones de cuerpos sacándolos de hospital muertos y ahora no. Claro, Claro, claro. es evidente que la vacuna funcionó. Y número uno, y número dos, ¿verdad? Yo pienso que sí, es como eso. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo a lo mejor con muchas políticas públicas, pero yo no puedo dejar de trabajar para quejarme sin meter mano o hacerlo. Eso, claro, perfecto si no estás de acuerdo con esas cosas, no estás de acuerdo con la farmacéutica o esta gente haciéndose millonario y los insurance haciéndose millonarios. Sí, pero protégete, no tiene nada que ver. Sí, o sea, Protégete y después ve y pelea. tú ¿Sabes? puedes decir, por ejemplo, o sea, hay personas que tú puedes decir, mira, a mí no me gusta cómo Coca-Cola está acaparando ciertas ¿verdad? Reservas de agua a nivel del mundo con Dasani. Ujú. Eso tampoco significa que yo vaya a dejar de tomar Coca-Cola cuando me vaya a comer una pizza. Pero yo te puedo decir, Exacto. oye, o sea, yo puedo entender como que, mira, esta gente está haciendo unas cosas que a mí no me gustan. Y tú puedes tomar la determinación ahí de decir, pues mira, pues yo no voy a tomar soda, voy a tomar otra cosa. Y yo puedo entender que quizás haya algunas prácticas o que tú puedas decir, mira, esto yo pienso que Big Pharma, lo mismo que pasó con OxyContin, ¿verdad? Que ellos sí hicieron las cosas mal hechas y ahí sí, eso sí que es un gran ejemplo de Big Pharma haciendo las cosas mal. Ujú. Y qué bueno que lo hayan demandado con lo que pasó. Pero no todas son así. Además, somos una sociedad capitalista. O sea, aquí se produce las cosas para hacer dinero. Incluso la ciencia o la tecnología que se produce es un boom económico y se produce a través del capitalismo. O Ujú. sea, las manufacturas o sea, aquí se producen 12 de los 20 medicamentos consumidos en el mundo. Antes eran 16, pero aquí se producen 12 de los 20 medicamentos más producidos del mundo. Pero nosotros no tenemos un descuento especial porque nosotros los producimos. Nosotros todavía estamos pagando medicamentos igual de caros que Estados Unidos.
Ujú, ujú. No por eso tú tienes que dejar de consumir medicamentos, quizás porque no tengas esos medios de pagar. Claro, Y yo claro. pienso que es injusto ese acuerdo que nosotros tenemos y podemos tratar de buscar formas de negociar y buscar, ¿verdad?, bajar el costo mientras que mantenemos la manufactura en Puerto Rico. O sea, son formas que uno puede decir como que sí, mira, hay ciertas cosas que hay que mejorar, pero no necesariamente tú tienes que decir como que, no, no por esto voy a dejar de tomarme la Tylenol porque me duele la cabeza. Como que no, chicos, o sea, tampoco Ujú. se hace. Sí, 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 definitivo. Jesús Albelo, papá. De verdad que sí, que dinos tus redes sociales, que yo sé que a ti no te encanta que te sigan, pero zumba En ahí y si verdad, tienes algo que me- promocionar, algo que, ¿verdad? no, en Que... verdad no tengo nada que promocionar. O sea, si me quieren seguir la @ministrociencia, en verdad no me digan estupideces. Si me ven en la calle, no me digan estupideces. Hay gente que me dice, tú eres ministro de ciencia. Y yo sí, ya, yo soy fulano de tal. Yo no sé quién tú eres. Y se van. O Ajá, sea, como que gente weird en la calle me ha pasado aquí en Puerto Rico, no los entiendo. En verdad, pero no, mira, en verdad, sí, @ministrociencia. Ya yo no estoy tan metido en la comunicación. Otra vez, me gusta más la política pública, pero sí, o sea, cualquier duda o pregunta de ciencia que ustedes quieran aclarar, pues mira, con mucho gusto podemos hablar. O sea, siempre me gusta y puedo hablar, y aunque yo no, y yo no sé todo, pero te puedo dar algo básico y referirte a otros expertos que de eso sabemos un montón. claro, claro. Contramano, ahí lo tienen, Jesús Albelo. A mí me consiguen en todos lados como Curiosidad Científica Podcast. Mis libros en Amazon. Pueden conseguir mis libros en Amazon y el Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela. Y, mano, nuevamente Jesús, gracias. Creo que tenemos que grabar otro podcast para la lista de preguntas. No se ve, anyway. Seguro, no, No no, sé. con mucho gusto grabamos otro episodio. Sí, sí. Es que nos unimos dos nerdos políticos, porque yo desde que comunico mucha ciencia me doy cuenta que la ciencia es todo política Oh, y hay que saber de política para tratar de empujar todo esto hasta los fondos públicos y fondos para la ciencia y fondos para universidades, escuelas, whatever. Es todo política y es inevitable que te hundas en el campo político, por eso me disfruto en verlo un montón esta conversación, porque me encanta, en verdad. Mucha gente dice como que ya, lo que la política, que es una mierda y que se da, es que tienes que claro. aprenderla, aunque no te guste, porque como todo funciona, política, verdad que, mano, y gracias por ese insight tan brutal del mundo político científico. Está bien loco, o sea, está bien loco saber cómo funcionan, especialmente lo de NSF, ¿sabes? Y que todo el mundo piensa que el NSF es todo y no, no. Hay otros departamentos que tienen mucho más pool en decisiones, ¿verdad? De becas o etcétera, o préstamos. Sí, sí, o sea, lo que la ¿Sabes? gente tiene y esto no lo dije al principio, se me olvidó decirlo, pero la NSF te financia o sea, la NSF, de todas las universidades de Estados Unidos, el 24% de todos los fondos de investigación que reciben federal vienen de la NSF. O sea, eso es bien importante. Y la NSF es una agencia bien pequeña en cuestión de presupuesto y personal comparado con la NIH, comparado con la NASA, comparado con el DOE, comparado con la NOAA. O sea, la NSF es la única agencia científica federal de todo Estados Unidos que te financia todo tipo de investigación científica, excepto la médica y ensayos clínicos. Sí, que es Eh, una organización súper pequeña o un departamento súper pequeño para casi todo el resto de las cosas, incluso tecnológicas, porque es que, como pasó con el telescopio de Arecibo, es que, bueno, es un equipo de que, aunque le hayan hecho arreglo o añadido más tecnología, pero sigue siendo algo que tenía más de 50 años en claro. uso y hay nuevos proyectos, nuevos telescopios, nuevas cosas que es un medio no-brainer, aunque nostálgicamente uno diga contra el telescopio Arecibo, pero pues, Sí, sí, o sea, la gente tiene que entender otra vez, volvemos a lo mismo. Esto es el gobierno federal a base de sus necesidades y sus prioridades. Si Puerto Rico no ha demostrado que tiene esa capacidad científica, logística, de política pública, de infraestructura energética, que ese es otro factor que aquí la ya gente estamos tampoco entiende, caídos, estamos sea, caídos. pues mira, pues no te van a ver favorablemente como un partner en muchas cosas. Y lo otro que la gente también tiene que saber es que la NSF también es la única agencia científica de que ella misma no tiene laboratorio. Oh, La NSF no wow. tiene laboratorios nacionales.
Pero ¿y ANSF cómo puede ellos dar. evalúan cosas con profesionales como tú? Entonces, Ah, eso fue lo claro, que tú dijiste. la NSF recibe propuestas y trae expertos, reviewers que se les paga para que revisen propuestas. Eso es lo que se hace. Entonces, lo que yo hacía, Wow. además de eso, lo mío era los datos, o sea, lo mío era ya tener el aparato de datos de cuánto dinero han ido a estos lugares, cuáles son los temas de las propuestas, buscar los mismos reviewers, correr los paneles, informar a la jefatura de cómo es la mejor forma que van a tomar las decisiones de qué grants van a recomendar, todo ese tipo de cosas. Ya después subí un poquito más a Program Manager y ahí yo corría paneles, pero ya yo tenía todo esto, o sea, de que yo era como un super program director porque ya yo sabía hacer todo este tipo de cosas. Exacto, exacto. Pero, y lo otro es que la NSF tampoco publica papers. Eso es otro Eso sí que detalle es que la verdad. la Ajá, NSF ajá, no. eso sí. Pero sí pueden publicar artículos de opinión con la NSF y yo tengo uno. Así, Ajá. yo tengo un unicornio. Yo tengo un unicornio en mi resumen. Yo tengo un artículo de publicación que dice Surreal Velo, National Science Foundation, y está bien fino. Al Eso sí que contrario, es bien envíamelo para raro. ponerlo para Seguro, ponerlo en el de eso, en los seguro. links. Ay, no, eso está seguro. brutal, qué brutal, Sí, qué sí. brutal. Así que pero sí, no, hay unas curiosidades bien interesantes de la NSF que incluso gente fuera del gobierno federal no sabe de la NSF. Es como que no, mira, la NSF no puede hacer eso. Oh, wow, wow, wow. Sí, eso es lo que, ¿sabes? Obviamente cuando hablaste en un principio, por eso dije como, wow, la NFL no tiene tanta fuerza como la gente acá afuera le da. La verdad es que como son los como medio famositos, ni nadie piensa en la NOAA, que es gigante, súper grande, ¿sabes? Otros departamentos, pero casi todo el mundo piensa, obviamente la administración de ciencia, todo el mundo piensa, pues, pues estos son los que mandan en todo. No, y la gente, es que otra vez la gente está muy equivocada, no entiende cómo opera el gobierno. Bueno, hay gente, me acuerdo que cuando yo fui a Fuego Cruzado por primera vez, que yo estaba hablando de que yo no estaba a favor de la fumigación de enlaves, me acuerdo que Ignacio Reyes hizo, pero es que la CDC manda, la CDC, y es como que no, fíjate, la CDC no manda, la CDC lo que da son recomendaciones. Solamente hay como dos oficinas, divisiones donde la NSF sí, perdóname, donde la CDC sí puede regular ciertas cosas, pero la CDC no manda muchas de esas cosas. O sea, pues, tú ves que aquí el HHS, el Human Health Services, no le puede decir al gobierno de Puerto Rico lo que tiene que hacer. Esa facultad le corresponde al gobierno de Puerto Rico. Sí hay unas recomendaciones Ajá. y hay unas guías de cuando tú recibes fondos de investigación, ahí sí. Pero en cuestión de que, o sea, por eso que hay estados que pueden decir nosotros no queremos vacunar a estas personas, no las vacunamos. Sí, sí, Porque sí, es una sí. facultad, eso es el famoso states' rights. Sí, por eso es que incluso cuando pasó todo esto de la, ¿verdad? De la pandemia, que le decía, las recomendaciones del CDC son tal. Correcto, No decían las correcto, órdenes del CDC o los correcto, estatutos, no. correcto. Decía las Tú no veías recomendaciones. en ningún lado por mandatos federales No, es verdad, es verdad. el Departamento de Educación de Puerto Rico. Eso todo lo que se hace es el Departamento de Educación de Puerto Rico, no hay mandatos del Departamento de Educación Federal. Federal, ajá, ajá. Ponte a pensar. O sea, hay muchas agencias que sí, pero AEPA regula, el Departamento de Energía regula, el USDA regula. Esas son agencias que sí regulan y hay otras más. Pero hay muchas agencias que no regulan, que están ahí para brindar servicio y apoyo. Y Ajá, eso, otra ajá. vez, aquí la gente no entiende eso. Ah, federales, si tú haces esto, te van a arrestar. Es como que no, no, no. De hecho, Mm. como empleado federal, yo podía en mi tiempo libre fuera del gobierno, pues grabar podcast siempre y cuando yo dijera los de estos. Sí, sí, sí. Ser asesor científico, lo pude hacer en mi tiempo libre, eso también. O sea, hay unas cosas, y de hecho, hay Josué Rivera, que trabaja en SBA. Saludos, Josué, buena onda. Él ha salido en la televisión de Puerto Rico, ¿verdad? Hablando de la estabilidad, porque en tiempo libre y lo puede hacer perfectamente bien, lo puede hacer. O sea, tampoco es que tú estés completamente encasillado. Ujú. Ahora, me acuerdo, cuando a mí me invitó Boston Scientific, se había caído el radiotelescopio, ellos querían como que El de danos Dorado. en Dorado. Sí, sí. Ellos Yo dijeron, trabajé ahí un tiempito. danos una opinión de radiotelescopio. Yo no tengo comentarios. Como que Mm. yo no Sí, tengo porque tú comentarios, trabajas yo no puedo hablar de eso. ajá, tú trabajas para la Claro, agencia, como hay ajá. personas que cuando yo trabajo en la NSF es como que, ay, ¿cuántas propuestas se han sometido aquí? Yo no puedo hablar de eso. Yo no puedo hablar de cuántas propuestas se han sometido. Tuviste que yo, aunque no estoy con la NSF, yo no te dije quiénes son las personas que sometieron la propuesta del colegio, cómo está el estatus y todo ese tipo de Ujú, cosas, que ujú. son cosas que Sí, incluso incluso mencionaste que que no la puedes gente no mencionar. sabe, que se han sometido, que no saben, que ya yo sé cómo opera y no lo digo, porque es como que hay que también mantener un orden y las reglas y también respetar el sistema en ese sentido. Pero hay muchas cosas del gobierno federal que la gente no entiende.
Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a Puerto Rico. Y volvemos otra vez, y yo sé que esto ya estamos llegando casi a las 2 horas, pero por ejemplo, Por Puerto mí Rico, está bien, por mí está. Puerto Rico perfectamente pudiera estar en muchos eventos de las Naciones Unidas. Puede perfectamente hacerlo, pero mucha gente no lo sabe. Y te lo digo yo que a mí, cuando yo fui parte del trabajo de este NNA, a mí me tocó ser representante del NNA en las Naciones Unidas para el UN Ocean Decade, y yo descubrí ahí que incluso cuando yo llené mi profile, es como que tú puedes poner ahí ciudadano puertorriqueño, como que las Naciones Unidas reconocen la ciudadanía puertorriqueña, dicho sea de paso. Pero Puerto Rico puede participar en muchos de estos foros como observador, pero puede ir. Y el rol de Sí. observador es un rol bien importante. Una persona, no es que tú vas a ir a observar y quedarte como un bacalao viendo las cosas, no, tú puedes dar opiniones, tú puedes decir que tú estás a favor, tú estás en contra de esto, y tú piensas que, mira, estoy a favor con los puntos de Japón, pero pienso que esto que dice Japón de las baterías renovables utilizando arena en vez de litio, pues yo creo que puede ser un peligro al medio ambiente porque vas a estar consumiendo las arenas de la playa y por ende va a aumentar la erosión, todo ese tipo de Ujú. cosas, y como alguien también de Puerto Rico, pues yo no veo factible que esto y nos oponemos a esto particularmente. Y cosas así que se pueden hacer. Puerto Rico puede hacerlo perfectamente. Puede y tiene capacidad de hacerlo. Sí, hay organizaciones como incluso la que mencionamos al principio que tú mencionaste, Ciencia PR, ellos envían a gente a Francia, Claro, partes pueden de enviar delegados. Europa, Correcto, incluso los otros días estaban en Japón sí, en unos de esos, porque pueden estar ahí y dar su opinión correcto, y de eso, correcto, correcto. Tú definitivo. puedes ir a universidades, o sea, aquí yo no sé por qué las universidades aquí no van a los foros de la IPCC. Claro, yo sé, tienes que pagártelo tú mismo, pero tú puedes desde un año antes solicitar y ¿Qué es decir la cómo tú vas. IPCC? Sí, los que trabajan en el cambio climático de, Ah, ok, de, ok, de las ok. Naciones Unidas. Ok, sí, sí. Todo eso, tú sabes. Y otra vez, muchas cosas que el gobierno, que Puerto Rico puede estar, que no le cuesta nada, no le cuesta, y esa otra, no le cuesta nada estar en estas organizaciones. Tú no tienes que pagar una membresía ni nada, tú No, puedes estar no. como observador. Puedes hacerlo perfectamente bien, involucrarte un poco más y estar más envuelto. Otra vez, no se toma ese tipo de iniciativa porque se ha metido ese miedo particularmente de estos gobiernos bipartitas, particularmente, no, que nosotros no podemos hacer nada fuera de Estados Unidos. Bueno, sí, tú puedes hacer ciertas cosas bajo el ente federal utilizando el memorando de entendimiento. Muchas de las Exacto. colaboraciones que se hacen internacionales con la NSF y otros países es a través de un MOU, incluyendo el gobierno federal. No tiene, eso no viene un acuerdo nuevo, ahí, que tiene que venir. Sí, o sea, vienen delegados. O sea, yo he recibido el ministro de Ciencia de Gambia, el segundo en mando de Science Foundation Ireland, el representante de UKRI y de Israel, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Pero quien trabaja esos MOU usualmente es la Oficina de Asuntos Internacionales, también lo puede trabajar las oficinas con las divisiones particularmente, pero se trabaja internamente con unos abogados, se revisan los documentos, estos, sí, estos son unos acuerdos que se van a llegar y se trabaja y se hace por otras agencias. O sea, Puerto Rico tiene perfectamente, puede estar haciendo eso. Ahora mismo Puerto Rico perfectamente, si quisiera, pudiera hacer algo con la CENACYT, con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá. Ahora mismo. Claro, es mucho más complicado de ir Claro, allí. también. O Ajá. sea, hay muchas otras cosas que en eso sí que fracasan y no saben hacerlo. Ahí sí que no saben, ahí se les cae la bola. Pero sí, hay muchas cosas que el gobierno, que Puerto Rico puede hacer en asuntos internacionales que no, y ahí sí es por el miedo que le han metido y porque se le ha dicho como que Puerto Rico no es un país, Puerto Rico no puede ser parte de las Naciones Unidas. Ya, mano, yo espero que muchos políticos escuchen este podcast, puñeta. Yo espero que muchos políticos escuchen este podcast. Y pues, wow. Es que también yo imagino que hay ciertas organizaciones también que no lo saben, pero, o maybe no lo entienden también. Pero, wow, qué buena freaking información, loco, qué buena. Hay Sí. esperanza, hay esperanza, hay Acuérdate que todo, esperanza. todo el mundo aquí, la idiosincrasia es mirar el norte y se piensa que todo lo que tiene que ser a través del gobierno federal. Es como Sí, que, no, mano. bueno, no necesariamente. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer con otros países a través de las mismas Naciones Unidas, que tú puedes solicitar la grants de las Naciones Ujú. Unidas. De hecho, o sea, paso, a ti te Oh, gustan puedes solicitar la grants. O sea, tú como comunicador científico posiblemente puedes buscar grants o otros eventos que tú pudieras participar a través de las Naciones Unidas. brutal, brutal. Sí, Nacho, voy sí, para allá sí. ahora. Sí, bueno, está el Qué Global brutal, lo Young estoy jodiendo. está el Global Young Academy, que están buscando ahora personas académicos, y sé de uno que por lo menos yo recomendé que sometiera allí el Global Young Academy.
y es global. Y él entraría como alguien de Puerto Rico. Qué brutal, qué Así que demente. hay un montón de cosas, asuntos internacionales que la gente no, pues, y aquí no le echo la culpa a la gente. Aquí sí que no culpa a la gente ni a la comunidad científica. Aquí es como que, aquí sí yo le echo la culpa a los políticos, particularmente los del PPD que asesora y algunos PNP que asesora, porque siempre le han metido el cuco, no, que está jugando a la República, que esto está mal, que si esto, si lo Ujú. otro, y no. Eso es un desastre muy grave. Y ahí se ha afectado a la ciencia, porque adivina, el radiotelescopio tiene mucha colaboración internacional. O Súper. sea, tú Éramos el como, único telescopio que rastreaba asteroides en todo. Ahora sí está el super gigante, whatever. No me acuerdo las siglas de China, pero antes de ese, que fue como un año antes de que de Arecibo se chavara, el sí, radiotelescopio era el único en todo el mundo, claro. loco. Es Entonces, internacional. pues tú sabes, hay cosas que la gente no entiende. O sea, hay que valorar mucho la cooperación internacional, pero para primero entrar, nosotros meternos en el campo internacional, tenemos que fortalecer lo nuestro. Y eso me lo enseñó el que es ahora uno de los jefes de asuntos internacionales de la academia, Franklin Guerrero, que fue uno también, para mí ese es de los mejores diplomáticos científicos que están en Estados Unidos, puertorriqueño, fue profesor del colegio. Yo aprendí mucho con ese señor, muy, muy, muy bueno, muy capacitado en eso. Pero antes de que nosotros nos lancemos así de pecho con las asuntos internacionales, tenemos que fortalecerlo de aquí. Sí, eso tampoco significa que, por ejemplo, si hay algunos eventos nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados y no Ujú, vayamos. ujú, ujú. Pero sí, si nosotros vamos a hacer un acuerdo de colaboración con otro país, tenemos que primero armarlo de nosotros, fortalecerlo y entonces meter mano. Definitivo. Y ahora antes de irme, que quería entonces tirarlo ahí para que la gente vaya y apoye a esta gente como cienciapr.org y Claro. apóyenlo un pesito, dos pesitos, aunque sea. Y el que te había hablado es de Marcos Ramos Benítez, que él es uno de los Claro. fundadores de Ciencia en tus manos. Vayan y apoyen también. Son organizaciones puertorriqueñas de puertorriqueños haciendo ciencia, dando grants también a estudiantes. Por ejemplo, Ciencia PR ayuda un montón a mujeres en el campo de STEM y Ciencia en tus manos, vaya a cienciaentusmanos.com, la organización, y también apoyen, hermanos. De verdad que vamos a seguir haciendo este trabajo. Gracias, Jesús Albelo, gracias por todo tu tiempo. En verdad, esta conversación me ha encantado, me ha enseñado un montón y ya sé que puedo apoyar, ¿verdad?, a otros científicos que estén ¿verdad?, haciendo todas esas preguntas. Y yo sé, mira, a mí me dijo Jesús Albelo esta cosa, así que montate Sí, en sí, un avión y y, vete y, para... y cualquier cosa me escriben, o sea, particularmente a mí me encanta la diplomacia científica, ese es mi sueño y asesorarlo, o sea, brother, yo, el gran honor de sentarme con Mona Nemer, que es la primera asesora científica de Canadá en la historia, y hablar con ella por 2 horas, tú sabes, bien, 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 bien único, tú sabes, y es como que decir, como que, no, yo estoy aquí, pero parte de la representación de Estados Unidos en G7, pero, sabes, soy puertorriqueño y otra vez como que, coño, si yo puedo hacerlo, yo perfectamente lo pudiera hacer como Puerto Rico y un montón de otras personas lo pueden hacerlo. Así que ese es el mensaje que yo quiero decir, de que no se cohíban, no se queden mirando solamente el norte ni el gobierno federal. Hay otras oportunidades por allá afuera en asuntos internacionales con la brother. ¿Cómo se llama? Dios mío, donde hacen las competencias esta del Grand Prix, Ah, Mónaco. El Mónaco. reino de Mónaco tiene un gran específicamente para el Ártico. Mónaco tiene un gran específicamente por el Ártico porque Mónaco es así de grande y se está inundando. O sea, hay un montón de entidades non-profit que hay ahí, filantropía, que hay, dan dinero. O sea, que no se queden solamente mirando el gobierno federal para fondos federales. Hay mucho, mucho, mucho más allá. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo a colaborar con entes internacionales. Yo sé que la burocracia en Puerto Rico siempre imposibilita las cosas, pero eh, inténtelo, por lo menos inténtelo. Sí, es que se tiene que empezar a hablar, porque por algún lado es como, por dar un ejemplo, de que no hablamos del calentamiento global, que era otra de las cosas que tenía aquí. Yo sé que tú también has trabajado un poco con eso, pero es como eso, como que ahora mismo hay demasiado debate para aquí, para allá, para aquí, para allá, lo de los abanicos y las escuelas y los aire acondicionados y whatever. Y lo estoy usando de ejemplo, pero lo uso de ejemplo para decir como que, ok, perfecto, a lo mejor en la primera semana, 2 semanas no vamos a tener la solución, pero es que hay que hablar de eso. O Ah, sea, hay que claro, no, empezar por algo, hay y, que y empezar por también, algo. hay No, gente también que critica que los abanicos, sí, yo puedo entender que los costos de los abanicos están altos, pero también por algo también se tiene que empezar. O sea, es que otra claro. vez, cuando tú dejas las cosas para lo último, que es lo que le encanta hacer al gobierno de Puerto Rico, tú tratas de correr y resolver todo. O
Sí, y lo triste es que aquí el Departamento de Recursos Naturales tiene lo que se llama el Consejo de Cambio Climático. El Consejo de Cambio Climático ha tirado múltiples estudios de la situación de cambio climático en Puerto Rico, más que nada ambiental, más que nada ambiental. Ujú. Y obviamente falta un montón de asuntos sociales, de asuntos económicos, asuntos de la infraestructura. Vamos, yo tampoco le puedo pedir peras al olmo y caerle a palo a ellos, porque yo sé que como lo poco, el poco dinero que le dan, pero hay estudios que ha hecho el gobierno de Puerto Rico ahí que muy poca gente cita, que también tienen que entender que sí hay personas dentro del gobierno de Puerto Rico que están tratando de resolver la problemática del cambio climático. Lo que pasa es que no hay un ejecutivo que lo vea como una oportunidad de negocio. Es como que, ok, vamos a mover nuestra economía a una economía verde, que eso toma tiempo, Toma y tiempo. hay unas transiciones, eso incluye también la fuerza del Workforce Development, eso incluye la infraestructura, ¿verdad? Incluso quizás el debate quizás de que, mira, quizás hay que cambiar un poco el horario de los niños en el trabajo. Mira, eso yo creo que es un tema que se tiene que discutir. Claro que sí, claro, o sea, Y es que hay uno que nunca empezar a sabe, hablarlo, hay exacto. que hablarlo Nada sale de la nada. y son temas y propuestas que son incómodas, que dislocan la fábrica social, pero tú sabes, y se tienen que discutir Hay porque que son cosas discutirla, bien exacto. difíciles. Exacto, Así que, exacto. No, mano, qué clase de podcast más brutal. Jesús Albelo nuevamente, papi, el Ministerio Ciencia en sus redes para que le pregunten cosas chéveres, bonitas y le envíen cariño y amor, no para que estén fututeando por ahí. Corillo, como yo fotuteo siempre. de vez en cuando, se me cuida. Gracias, Agustín, muy contento y cuando quieras, en verdad, con mucho gusto vuelvo al podcast a hablar contigo de lo que quieras. Hacho, sí, quiero tocar lo de cambio climático desde tu perspectiva, obviamente, científica, incluso también por el hecho de que al ser microbiólogo pienso que hay muchos cambios y efectos, que incluso yo he leído artículos en la revista Science sobre las plantas, ¿verdad? O sea, es que vamos a estar media hora más aquí, pero es que está bien cool lo que leí. Pero es que esa, la fotosíntesis, pues las plantas hasta cierta temperatura pueden hacerlo, de cierta temperatura para adelante. Un artículo que salió, Es bien pues eficiente. los químicos y whatever, por la temperatura empiezan a medio breakdown y se Sí. les imposibilita, ¿verdad?, crear esos químicos en azúcares para alimentarse y así, pues así que funciona la fotosíntesis para los que no sabían. So, hay muchas cosas, so, definitivamente probablemente vamos a tener que volver a grabar, pero de verdad que me encanta, es que a mí me encanta la política también, así que Seguro, man. No, gracias, gracias. Y otra vez, como dije, este podcast es necesario y personas como tú y Ciencia PR y otros que graban y comunican, que sigan comunicando y que sí, y dialoguen entre ustedes. Eso es lo más importante. brutal, brutal. Bueno, por ello, ahí lo tienen y recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Check ya, move.